Como segundo panel el día de hoy, el tema que nos va a ocupar es el denominado el equilibrio económico financiero del contrato como materia arbitrable en la ley número 3225, la nueva ley de contrataciones del Estado, ¿no? Tema sumamente interesante y que tiene que ver con la nueva regulación sobre materia arbitrable que tanto la ley de contrataciones y su reglamento han efectuado no hace mucho tiempo, y en consecuencia este panel pues nos va a dilucidar las implicancias de esta nueva regulación sobre materia arbitrable y qué rol juega esta figura del equilibrio económico financiero del contrato dentro de este esquema de arbitrabilidad y la relación de la misma con otras figuras conocidas del derecho. El segundo panel, el equilibrio económico financiero del contrato como materia arbitrable en la ley 30.22.5. Carlos López Avilés, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor de obras, perito y árbitro, autor del Manual de Contratación Pública de Obra de Consucode, expresidente del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, gerente general de LLB Consultores y dedicado a solución de controversias contractuales. Ricardo Rodríguez Ardiles, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, egresado del Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura, ha sido asesor legal y gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción, miembro y presidente de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, representante alterno ante el directorio del Consejo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, árbitro registrado en el OCE y en los principales centros arbitrales del país. La doctora Elvira Martínez Coco, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil en la Escuela de Posgrado de la PUC, profesora de los cursos de Derecho Civil en la UPC. Actualmente se desempeña como árbitro del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, de AmCham y de la ACC de París. Ex superintendente del Registro Nacional de los Registros, ex superintendente nacional de los registros públicos. Enrique Ferrando Gamarra, abogado especializado en temas civiles, mercantiles, corporativos, así como en arbitraje. Ha actuado como árbitro y como abogado en importantes arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio de Lima y AmCham, socio del estudio Sterling Abogados. Démosle fuertes aplausos, por favor. Buenas noches. En primer lugar, a nombre del panel, hacemos también una reafirmación del homenaje a César Guzmán Barrón, con quien nos une una larga relación personal y de vinculación con esta casa de estudios y muy especialmente con el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Nuestro reiterado homenaje, César. Antes de iniciar el tema en sí mismo, quisiera señalarles cuáles van a ser las reglas de este panel con el objeto de que haya un fluido intercambio de ideas. El tema en sí mismo es extremadamente rico y como podrán ver de la composición del panel, tenemos a dos abogados, exceptuándome, la doctora Elvira Martínez Coco y el doctor Enrique Ferrando, y el tercer miembro del panel es el ingeniero Carlos López Avilés. En consecuencia, para tratar este tema vamos a tratar de vincular el tema estrictamente legal o jurídico con el tema técnico, para poder ver si es que esta figura del equilibrio económico financiero del contrato, que está tan de moda ser materia arbitrable y que además está recogida expresamente por primera vez de manera explícita en la nueva ley de contrataciones del Estado, la 3225, ¿cómo se calcula, no? Nos dirá eso el ingeniero López. Pero para poder iniciar, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos en qué momento existe el equilibrio económico financiero de un contrato. Evidentemente, casi como por natural relación en el pensamiento, podríamos afirmar que en el momento que se suscribe el contrato
debiera darse cumplimiento a este equilibrio entre prestación y contraprestación. Sin embargo, si nosotros vemos a nuestra legislación civil, nuestro Código Civil, que es el cuerpo normativo por excelencia, veremos que en el propio Código Civil ya se habla de un tema de lesión y de otro tema que es la excesiva onerosidad de la prestación. Y ahora viene una figura que podríamos, y vamos a tratar de desentrañar, si está el equilibrio económico financiero comprendida en estas figuras o es una figura distinta. Y entonces vamos a comenzar con unas exposiciones de 10 minutos cada uno de los panelistas e inmediatamente el resto del panel hará algunas reacciones a la exposición del panelista que acaba de efectuar el uso de la palabra. Entonces le preguntaremos a Enrique, para iniciar este debate de este tema tan interesante, en primer lugar, ¿qué debemos entender por equilibrio económico financiero del contrato? ¿Cuándo se produce el desequilibrio económico financiero del contrato? Si este desequilibrio económico financiero del contrato es distinto a la lesión, es distinta a la excesiva onerosidad de la prestación, ¿tiene algún tipo de porcentaje para poder establecer que efectivamente se está produciendo un desequilibrio económico financiero? ¿Cómo se mezcla esta figura con el alia del contrato? ¿Y en qué momento finalmente tú conceptúas que podemos ir a un arbitraje o a una solución de controversia por la vía ordinaria o por la vía excepcional del arbitraje para poder intentar que se nos reconozca la necesidad de que se restablezca el equilibrio financiero del contrato? Teniendo en cuenta además que, en contrario a otras figuras, cuando se produce el desequilibrio y yo voy por la vía de restituir el equilibrio económico financiero del contrato, estoy renunciando a apartarme del contrato. Porque yo quiero continuar, solo que quiero continuar en la medida que se me restituye ese equilibrio. O, pregunto, a pesar de que introduzca yo una solicitud de volver al equilibrio, si este no se produce en el grado de satisfacción que yo aspiro, podré mantener siempre la posibilidad de romper el contrato. Yo quiero entrar al tema o aproximarme al tema a partir de lo que es principalmente mi formación en Derecho Civil y de ahí entrar a la ley. Porque en realidad este no es un concepto nuevo, es un concepto que ha estado en la discusión de los contratos y en la teoría del riesgo de las prestaciones toda la vida. Entonces, y quiero empezar con un paradigma. Probablemente todos han tenido alguna vez que redactar un contrato de compraventa o han tenido uno en la mano, en donde está la típica cláusula que dice: las partes declaran que entre el bien que se vende y el precio que se pacta existe una perfecta y justa equivalencia, y que si existiera alguna diferencia de más o de menos se hace mutua gracia y recíproca donación. Me la sé de memoria. Entonces, todos los contratos de compraventa tienen esa cláusula. A veces los notarios, oye, pero no has puesto la cláusula de equivalencia. ¿Y para qué sirve esa cláusula? Para nada, absolutamente para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque la equivalencia de las prestaciones no existe en una economía de mercado, porque no hay control de precios. Hay libertad de oferta y demanda, y entonces no existe un precio para las cosas. Lo que existe es una negociación en donde el vendedor y el comprador, o el que ofrece un servicio, ofrece un bien, va a negociar hasta encontrar el nivel donde se encuentran los intereses, y ahí es donde se cierra el contrato. Y ese es el equilibrio. Pero es un equilibrio totalmente subjetivo. No es que uno pueda decir, oye, he celebrado un contrato, hemos pactado que hay un justo equilibrio y resulta pues que las condiciones del mercado son diferentes, te he vendido barato, reajústame. O te he vendido, el otro dice, he vendido caro, te voy a pagar de menos. No, o sea, eso no existe. Entonces, la declaración de equivalencia en realidad tiene muy poca utilidad. Es más, aparentemente esta cláusula se inventa para poder oponerla a la lesión, pero no se puede pactar en contra. O sea, la cláusula tampoco tiene utilidad en ese sentido. Entonces, con esta introducción, yo quiero entrar a los contratos con el Estado. ¿Existe la necesidad de que el contrato tenga equivalencia en las prestaciones? Aparentemente sí, según los principios que están en la propia ley.
si ustedes se van al artículo 2 de la ley vigente, uno de los principios de contratación es el de equidad. ¿Y qué dice? Dice, las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés social. Bueno, con la introducción que acabo de hacer, aparentemente acá también lo que se está aspirando es a que esa justa equivalencia, esa justa proporcionalidad exista en el momento de la celebración del contrato. Pero esto ustedes saben que es una perfecta falacia. Es más, en un proceso de contratación como el que usa el Estado, que se basa en el proceso de selección, lo que van a ver son varias ofertas y finalmente el Estado va a elegir la oferta económica, la propuesta económica que le resulte más conveniente, la más barata. Entonces van a haber muchos precios ofrecidos y finalmente el contrato se cierra con uno de ellos. Eso nomás ya demuestra que hay varios precios para la misma prestación. Entonces no existe un precio, no existe una prestación que uno pueda afirmar que es equivalente. Eso, la equivalencia es un concepto subjetivo. En realidad, en el momento en que se celebra el contrato, queda establecida la equivalencia para esas partes en ese contrato. Esa es la equivalencia. Y es un concepto totalmente subjetivo, pues yo puedo cerrar un contrato en 100 y otra persona hubiera estado dispuesta a cerrar el mismo contrato, pero en 120. Para mí, 100 es equivalencia, para el otro, 120 es equivalencia. O sea, yo no puedo referirme a terceros, ni al mercado, ni a situaciones ajenas a mi propia negociación y a mi propio contrato para decir que la equivalencia está en otro lado. La equivalencia es lo que he pactado, esa es la equivalencia. Ahora, entrando entonces al tema de la ley, una vez que se celebra el contrato, ya queda establecido, institucionalizado, materializado un equilibrio totalmente subjetivo que pertenece solo a ese contrato, que es el equilibrio económico-financiero que las partes han pactado. Y ese económico-financiero, por mero sentido común, o sea, las prestaciones no solamente tienen un valor en sí mismas, sino que hay una oportunidad de cumplimiento. Cuando las prestaciones no tienen que cumplirse en forma simultánea, el elemento del tiempo puede tener un factor muy importante. Y además, cuando se trata de un postor que va a ejecutar su prestación de manera continuada y a lo largo del tiempo, es muy importante para ese postor cómo se le va a ir pagando. Porque el financiamiento es el que justamente, los adelantos son justamente los que van a financiar la ejecución de las prestaciones. Entonces no se trata solamente de buscar el equilibrio económico, sino también de preservar el equilibrio financiero. Ahora bien, pero la ley, tal como está explicado el principio de equidad, no está aparentemente preservando el equilibrio económico financiero durante la ejecución del contrato, sino está tratando de que el contrato nazca con equilibrio, corrección. No es la redacción más feliz, pero lo que en realidad ha querido la ley tutelar y proteger es el equilibrio económico-financiero durante la ejecución. Esta ley no está tutelando que las prestaciones nazcan equilibradas, nazcan proporcionales. Eso no existe. De lo que se trata es de que una vez celebrado el contrato, ese equilibrio económico-financiero se preserve. Ahora, ¿dónde está el riesgo entonces? Que el equilibrio económico-financiero se pierda. ¿Y dónde se pierde? No en las prestaciones de ejecución inmediata, sino en las prestaciones de ejecución continuada que van a estar expuestas a elementos que las partes no han podido prever o sí han podido prever, pero no con la suficiente diligencia, y van a estar afectadas por circunstancias futuras que pueden afectar precisamente la posibilidad de recibir la expectativa económica que cada parte tenía o que se cumpla la parte financiera. Es decir, puede afectar ese equilibrio económico financiero. Hay muchas circunstancias que pueden afectar el equilibrio económico financiero y no todas se van a resolver de la misma manera. Ojo, la ley no quiere decir que automáticamente se rompe el equilibrio económico financiero y el contratista voltea donde el Estado le dice, oye, reembolsame. Así no funciona la ley. Esto es teoría del riesgo en las prestaciones. Lo primero que hay que ver cuando se está rompiendo el equilibrio económico financiero del contrato es quién debe asumir el riesgo de esa situación según lo que se ha pactado y según lo que dice la ley también. Si el riesgo lo tiene que asumir el Estado es el que tiene que mojarse. Si el riesgo lo tiene que asumir el contratista es el que tiene que asumir. O sea, no se trata de que automáticamente queda roto el equilibrio y entonces el contratista ya tiene una acción contra el Estado o ya tiene un reclamo legítimo. Lo primero que hay que hacer es recurrir al contrato. El verdadero problema empieza cuando el contrato no tiene soluciones. O hay que preguntarse, bueno, ante estas circunstancias, ¿cómo se resuelve?
yendo entonces al tema de cómo es que se puede romper el equilibrio económico-financiero, hay varias situaciones que pueden romper ese equilibrio económico-financiero. La primera es el incumplimiento. Si una parte incumple, por ejemplo, el Estado no paga el adelanto que se obligó a hacer, o arbitrariamente rechaza valorizaciones que demoran el pago de esas valorizaciones y eso dificulta que el contratista pueda continuar con la obra. Esas demoras automáticamente empiezan a generar sobrecostos y llega un momento en que alguien tiene que pagar el sobrecosto. Entonces, ahí nomás ya se está rompiendo el equilibrio económico-financiero debido a una situación que está surgiendo en conflicto de las partes y que probablemente va a tener que resolverse a través de una junta de resolución de disputas o en un arbitraje. Entonces, el incumplimiento es una de las primeras causas que genera ruptura del equilibrio económico o del equilibrio financiero o de ambos. Pero eso tiene solución, porque los contratos son obligatorios entre las partes. Luego, si alguna parte está incumpliendo y eso se establece, bien sea entre las propias partes, bien sea a través de un arbitraje, esa es la parte que va a tener que asumir la diferencia de la ruptura que se generó en el equilibrio de las prestaciones. Otra circunstancia que puede generar ruptura del equilibrio económico-financiero son hechos fortuitos, caso fortuito, fuerza mayor, o sea, hechos extraordinarios, imprevisibles, irresistibles, que surgen con posterioridad al contrato y que obligan a suspender la ejecución del contrato, y no solamente hablo de contratos de obra, hablo de cualquier tipo de contrato que sea de tracto sucesivo, y obligan o a suspender, a retrasar o incluso a veces hasta impedir la ejecución en forma definitiva del contrato. Y son imprevisibles. Entonces, frente a esas situaciones, lo que corresponde primero preguntarse es ¿quién debe asumir el riesgo de acuerdo al contrato? Porque puede ser que el contrato no pueda continuarse ejecutando o tenga que estar suspendido un tiempo y eso vaya a generar gastos adicionales, costos adicionales que alguien va a tener que cubrir. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es cuál es la solución que tiene el propio contrato y cuál es la solución que tiene la ley. Si el contrato no ha trasladado, por ejemplo, esos riesgos, entonces el Estado los va a tener que asumir. Uno. Wow, pensé que no los iba a tomar. Voy a ir más rápido. Otra de las razones que pueden generar, por ejemplo, ruptura del equilibrio económico-financiero es errores en el expediente técnico. En ocasiones el Estado primero licita el expediente técnico y una vez que lo tiene, licita la ejecución de la obra. Entonces le dice al responsable de la obra, bueno, acá tienes el expediente técnico, ejecútalo lo mejor que puedas. Pero el expediente técnico está con errores de diseño, tiene errores, deficiencias, y el constructor las advierte y dice, yo no puedo continuar con la obra, pues esto tiene un error. O sea, acá falta una escalera, acá falta esto, acá falta lo otro, no se ha diseñado tal cosa, esto no va a soportar el peso, la estructura está mal, los planos sanitarios no responden. ¿Qué hay que hacer? Hay que corregir los planos. Entonces, se le traslada al constructor, bueno, arréglalos tú, sí, arréglalos tú, pero ¿a qué costo? Y además, todo esto va a generar una paralización de la obra, vamos a tener mayores gastos generales, la obra no se va a poder entregar en tal fecha. Resulta que la obra era para terminar un estadio porque el Perú es anfitrión de unas Olimpiadas regionales. Pero entonces, no solamente está el sobrecosto del retraso, sino que luego hay que pactar una aceleración para que se pueda terminar en plazo. Entonces, es un doble sobrecosto. Y la aceleración, además, alguien la tiene que pagar, porque el Estado necesita cubrir y terminar a tiempo. Eso genera típicamente también, todavía no es roja, hoy es roja. 30 segundos. Finalmente está el mero transcurso del tiempo, o sea, la economía va cambiando, las cosas suben y hay materiales, hay insumos que pueden subir de una manera extraordinaria, imprevisible, ¿no es cierto? Y aún cuando se haya pactado en el contrato, porque la ley permite pactar en el contrato fórmulas polinómicas y monómicas para el reajuste de la prestación, puede ser pues que el mercado gane. O sea, de repente China decidió que no va a exportar acero y no hay acero, entonces la obra se para 6 meses, no hay acero. O sube demasiado, pero sube de una manera extraordinaria. O sea, la fórmula no permite afrontar una situación de esa naturaleza que es absolutamente imprevisible, y entonces frente a eso también hay que buscar soluciones, y ahí es donde la doctora va a explicarnos si todo esto juega con la excesiva onerosidad de la prestación o no. Bien, primero, gracias Enrique. Reacciones del panel. Yo. A ver, con todo el cariño que le tengo a mi buen amigo Quique Ferrando, voy a discrepar en dos cosas, para hacerlo todo esto mucho más entretenido, obviamente, ¿no es cierto? El primer tema, el tema de la equivalencia. Yo creo que a la hora que se celebre el contrato,
ya existen parámetros totalmente objetivos para poder ver la equivalencia entre la prestación y la contraprestación, ¿no es cierto? Tenemos una contraprestación, una obra que tiene que ejecutarse, y esa obra que se ejecuta, todos lo sabemos, tiene una serie de metrados, y esos metrados tienen valores, y todos esos valores están claramente delimitados, y además está delimitada también, desde que se celebra el contrato, la utilidad que va a tener el contratista. Normalmente, pues quien gana la obra es quien ha renunciado a tener un mayor porcentaje de utilidad. Eso, en contraprestación con la obra que se está haciendo, va a dar lugar a que el contrato, cuando se ejecute, se pueda quebrantar esto que ya se mide objetivamente desde su celebración. Una segunda cuestión es que yo creo que la norma que establece la posibilidad de modificaciones del contrato por el tema del equilibrio económico, creo que tiene que entenderse como una norma de orden público. Creo que no debe caber el pacto en contrario. Y lo digo por lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando se celebra el contrato, el contratista siempre está en una situación de total desventaja frente a la entidad estatal, que es quien le impone todas las normas de contratación. Es prácticamente casi un equivalente de un contrato por adhesión. O lo tomas o lo dejas, ¿no es cierto? Yo siempre lo comparo con que si queremos tener agua potable en nuestra casa, no nos queda otro remedio que contratar en los términos que nos pone Sedapal. De lo contrario, a cargar nuestro baldecito. Si queremos tener luz eléctrica en nuestra casa, tenemos que aceptar lo que nos dice Luz del Sur, lo que nos dice cualquiera de las que tiene el monopolio de hecho respecto de este servicio, o de lo contrario nos volvemos románticos, ponemos nuestras velitas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero luz eléctrica no vamos a tener. Si queremos contratar con el Estado, aceptamos sí o sí sus condiciones, o sencillamente no vamos a contratar. A mí me parece bien y muy loable, pocas veces destaco alguna directiva del OCE, alguna opinión del OCE, pero me parece muy bien, por ejemplo, y creo que guarda símil con lo que estamos hablando en este momento, una de las últimas opiniones del OCE respecto de las renuncias a los mayores gastos generales. ¿Qué cosa ha dicho el OCE? Las renuncias a los mayores gastos generales coetáneas con el otorgamiento de la ampliación de plazo no deben de considerarse válidas. Para que consideremos válida una renuncia a mayores gastos generales, tiene que ser una renuncia posterior al otorgamiento de la ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque se presume que el poder lo tiene quien otorga la ampliación de plazo, y prácticamente está obligando al contratista a renunciar a esos mayores gastos generales. Me parece bien. Como me parece bien que hay que considerar que esta norma tiene que ser de orden público. De lo contrario, todas las entidades estatales van a poner en sus contratos una norma diferente y se va a transformar en una declaración lírica. ¿Por qué en nuestro Código Civil de 1936 se establecía la renuncia al dolo, la renuncia a la lesión, la renuncia al error, etcétera, etcétera? Se establecía que se podía renunciar, y sobre la base de que se podía renunciar se volvieron cláusulas de cajón y cláusulas de estilo las renuncias, tornándose en irreparables, ¿no es cierto?, los derechos que se le pretendía otorgar. ¿Qué hizo el Código Civil de 1984? Dijo que no se podía renunciar ni a la excesiva onerosidad de la prestación, ni a la lesión, ni al error, al dolo, la violencia o la intimidación. Este es el criterio, y ese es el criterio que se debe seguir. No lo dice la norma, pero creo que debe entenderse como una norma de orden público. Nada más. Carlos, ¿algún alcance? Sí, un alcance referido a un tema que mencionó el doctor Ferrando y que creo que es importante, y yo lo iba a mencionar también, que es el tema de la asignación de riesgos dentro del contrato, ¿no? Porque uno puede reclamar en tanto y en cuanto no haya asumido determinado riesgo, ¿no? Porque si asumió el riesgo, bueno, no tiene cómo reclamar. El problema es cuando los riesgos no están adecuadamente identificados y asignados dentro del contrato. Y ahí tenemos un tema importante, porque sabemos que en la contratación pública nos regimos sobre contratos estándares que están, digamos, elaborados por el OCE. Y en esos contratos no se trata de la manera que debería el tema de los riesgos. Entonces, hay que pensar muy bien cómo incorporar el tema de los riesgos al tema de la contratación, pese a que en los contratos estándares no está el riesgo, ni en el reglamento hay una sola palabra que se refiere al riesgo, y sin embargo es un elemento fundamental para el tema de la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato. Cómo incorporar los riesgos. Y esa incorporación de los riesgos implica varias etapas, desde la formulación del valor referencial, que ya debería tener incorporados riesgos por parte de la entidad, ¿no? Ahí también deberían haber incorporación de riesgos dentro de la propuesta del postor, que deben estar incorporados riesgos e identificados los riesgos
para que luego, cuando se produzca la situación, saber cuál es el camino que vamos a tomar, a quién le correspondía, dentro de qué rango estaba, ¿no? Yo asumí un riesgo de cuánto contra el clima, que las lluvias iban a ser de qué rango, cuál es el tema que asumí de riesgos por conflictividad social, hasta dónde. Hay una serie de elementos, entonces me parece muy bien la mención que se ha hecho al tema de riesgos, porque es fundamental para el tema del equilibrio económico del contrato. Gracias. Yo también intentaría hacer un comentario adicional a los ya brindados, solamente para destacar que, de acuerdo a lo que señala Enrique, ruptura del equilibrio económico financiero del contrato requiere necesariamente una situación de imprevisibilidad y que no esté dentro de la asunción de riesgos de la parte que intenta aseverarlo. No sé si el tema de extraordinario es aplicable. Lo dejo simplemente ahí planteado porque no lo ha señalado, pero no sé si Elvira en su momento lo vaya a tocar. Sí. ¿No? Ahora, pasando a la intervención de Elvira, y justamente vinculado con la asunción de riesgos, dos preguntas concretas. En los contratos EPC, llave en mano y similares, en los que el contratista asume la totalidad del proyecto desde su concepción hasta su ejecución, ¿es factible argumentar el surgimiento de desequilibrio económico-financiero del contrato? Y luego, y ahora sí, cayendo en la materia explícita de la norma, el artículo 34, numeral 34.1 de la Ley de Contrataciones del Estado 3225, al tratar sobre las modificaciones al contrato, establece que cuando éstas se producen por solicitud del contratista o por disposición de la entidad, no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada, dice, debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio dentro del principio de equidad. La pregunta es, ¿puede entenderse que en aplicación del orden de preferencia del artículo 45.3 en la solución de controversias, no es factible argumentar desequilibrio por causa distinta de modificaciones al contrato? ¿O esta norma que está establecida de restitución del equilibrio económico financiero en el numeral 45.3 no es tan cerrada como aparenta y puede ir un poco más allá, yéndonos ya al principio de equidad en general y no al principio de equidad limitado del numeral 45.3? Bien, a ver. 10 minutos. Vamos a tratar, voy a correr. Primero que nada, ¿qué cosa es para mí el equilibrio económico-financiero? ¿Cómo lo entiendo? Lo entiendo como un límite a los privilegios de la administración en la fase de ejecución de los contratos públicos. Este principio puede ser definido como la garantía, no lo defino yo de ese modo, lo define Oelkers Camus, como la garantía del cocontratante para lograr una igualdad entre las ventajas y las cargas que se le imponen. Para mí, el equilibrio económico-financiero es finalmente Roma, ¿no es cierto? Hay varios caminos que nos conducen a Roma y esos varios caminos pueden lograr este desequilibrio en algún momento, el rompimiento, el quiebre del equilibrio económico-financiero. ¿Qué nos permite? Nos permite mantener este equilibrio económico-financiero del contrato, compensando los desequilibrios que puedan generarse o efectuando los reajustes que sean necesarios para evitar resultados indebidos o ganancias improcedentes. Yo creo que la ley parte de una presunción de equivalencia económica inicial que es falsa, ¿no es cierto? O sea, la ley está en el mundo mágico de Disney, la ley piensa que Harry Potter existe en la realidad. Parte de una presunción de equivalencia económica inicial que no se da siempre, ¿no es cierto? Que no se da siempre. Todos los que tenemos experiencia en arbitrajes vemos que no siempre existe esta equivalencia económica inicial y la hemos visto claramente reflejada sobre todo en temas vinculados a fórmulas polinómicas, ¿no? A fórmulas polinómicas en los que la entidad declara en
en las bases, que ha efectuado la fórmula polinómica de acuerdo con el decreto de vivienda antiquísimo, creo que es el único que sigue vivo hasta ahora, en el que se regula todas las fórmulas polinómicas, los monomios, etcétera, cómo deben de hacerse las combinaciones. Quienes estamos en la mesa hemos integrado un arbitraje, ¿no es cierto?, con Ricardo, y fue perito justamente en ese arbitraje el ingeniero Carlos López Avilés, en el que declaramos fundada, en un tema en el que la entidad era Provías Nacional, la pretensión de el tema de las justamente que se había presentado por las en este caso por la mala por la mala composición, ¿no es cierto?, que se había dado de la fórmula polinómica. Obviamente que aquí surgió el tema de, pues, esto ha estado desde la formación del contrato, ¿no es cierto? Esto ha estado desde la formación del contrato. Entonces, se ha quebrado el equilibrio económico financiero con posterioridad, ha estado desde la formación del contrato. Nosotros en nuestro laudo, nosotros dijimos que ninguna norma podía autorizar la aplicación al contrato de reglas contrarias a la ley de contrataciones y al reglamento, y que por el contrario deben de sujetarse a este marco normativo. Es decir, que no podía haber una norma como la que pretendía la entidad para que nosotros declaráramos que no podíamos ver este tema. Y en ese momento, y en la ley aplicable, el artículo 49 del reglamento de ese entonces, que es el artículo 17 de la actual ley, dispone que la aplicación de la fórmula debe sujetarse a lo que dice el decreto supremo, al 01179 de vivienda y construcción. Y sobre esa base dijimos que cuando se daba la aplicación, porque se había declarado en las bases que se había sujetado, que la aplicación solamente se evidenciaba en la ejecución contractual. Por eso el rompimiento, el quiebre, solo pudo verse en la fase de la ejecución contractual, pudo verse el desequilibrio y nosotros lo pudimos ver. Finalmente el OCE, también en otra decisión que aplaudo, ¿no es cierto?, ha reconocido que si las partes de un contrato celebrado bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado tienen alguna controversia sobre la aplicación de fórmulas de reajuste, ha dicho que pueden someter dicha controversia a conciliación y arbitraje, por lo cual el tema no debería de merecer discusión. Tratándose de la excesiva onerosidad de la prestación, pues sin duda no puedo decir otra cosa que estamos frente a una de las causas que da origen al quebrantamiento del equilibrio económico financiero de un contrato, sobre todo cuando se presentan las causales que dan lugar a esto. Nosotros lo llamamos excesiva onerosidad de prestación en nuestro ordenamiento jurídico, teoría de la imprevisión en otros, Harshing en otros, llámenlo como quiera, ¿no es cierto? Se presenta un acontecimiento extraordinario, imprevisible, que se hace que se quebrante el equilibrio económico financiero. Son conocidos muchos laudos en el medio y están publicados en el OCE míos, en los que yo he amparado la excesiva onerosidad de la prestación en la ejecución de contratos en obra pública. Les voy a citar, por ejemplo, el caso de Conalvías y Protransporte en el año 2010. ¿Qué pasó en este año? Ahí declaramos fundada la pretensión principal y reconocimos que se tenían que pagar cerca de $200.000 al contratista, incluido el IGB, para compensar la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Por qué? Por la subida del acero, que era uno de los componentes principales en este contrato de obra. Fíjense, el acero el acero normalmente no se mueve mucho en el mercado, normalmente tiene una estabilidad en la que varía poquito, casi nada, en 20, en 30, en 40 años los precios no fluctúan mucho, es muy fácil predecir cuánto va a costar el acero, se mueve un poco, se mueve menos, está dentro del rango de predictibilidad, por lo tanto, cuando uno lo valoriza, tiene que entender que en esa valorización está esos subes y bajas del mercado que forman parte natural de mi riesgo del que tanto hemos hablado. ¿Cuándo se quebranta? Se quebranta cuando va más allá de lo que podíamos prever e imaginar. Si las fluctuaciones van así, de pronto, señores, como en este caso, disculpen si les parece una grosería, salta una teta tremenda, pues obviamente que ahí ha pasado algo. ¿Qué pasó? Pasó que se estaban dando, los chinos se estaban preparando para las Olimpiadas en Beijing. Y como se estaban preparando, coparon el acero del mundo y el acero subió. Y subió desproporcionadamente en plena ejecución del contrato. Y lo que costaba 10 en un momento pasó a costar 1.000.
¿no es cierto? ¿A quién teníamos que compensar con esa subida desproporcionada por ese acontecimiento extraordinario e imprevisible? ¿Extraordinario por qué? Extraordinario porque sale de lo ordinario, de lo común, de lo diario, de lo cotidiano. Imprevisible porque ninguna persona con sentido común podía prever en ese momento que ese acontecimiento iba a poder pasar en una situación futura. ¿Es posible o no es posible entonces amparar la excesiva onerosidad de la prestación en estos casos? Sin duda, ¿no es cierto? Yo creo que lo permite la ley, que lo permite el reglamento y que no solamente permite eso, sino permite otras situaciones en las que es posible. He escuchado decir que esto es una novedad. Yo creo que no es ninguna novedad el amparar la compensación económica por el quebrantamiento del equilibrio económico financiero de un contrato. No es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora se le ha dado el nombre, gracias, ya acabo, se le ha dado el nombre a este género, a este efecto, al que se llega por distintos caminos. Repito, el equilibrio económico financiero es Roma, y a Roma se llega por distintos caminos. En nuestro ordenamiento jurídico, en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, desde tiempo atrás se viene reconociendo la posibilidad de que se puedan demandar adicionales de obra. ¿Por qué? Por quebrantamiento, pues, del equilibrio económico financiero. Reducciones del valor. ¿Por qué? Por quebrantamiento del equilibrio económico financiero. ¿Qué son los mayores gastos generales sino la compensación a una ampliación de plazo por quebrantamiento nuevamente del equilibrio económico financiero? Todas esas figuras harto conocidas no son otra cosa que esto, las mismas causas que nos conducen exactamente al mismo final. Ahora se le ha dado el nombre que corresponde, un nombre que no nos debe asustar, porque lo tenemos interiorizado en nuestra legislativa nacional y en nuestra práctica desde hace mucho tiempo. Gracias. Elvira no necesitó el cartón rojo, así que tenemos un poco más de tiempo para poder hacer algunas reacciones del panel. Enrique. Gracias. A ver, no sé si discrepar o estar de acuerdo. Sobre la equivalencia. La duda me favorece. Sobre la equivalencia inicial. Yo insisto, no existe tal equivalencia inicial, porque si vamos a establecer que es exigible una equivalencia inicial, entonces solamente sería posible celebrar el contrato con una prestación predeterminada. Lo que hace el Estado es hace una investigación de mercado y establece un valor referencial, pero es referencial. Y entonces sale a concurso, sale a licitación, a veces sin revelar el valor referencial, y los postores van a ofrecer más, menos, ¿no es cierto? Uno entra con el 110%, otro entra con el 98%, otro entra con el 70%, o sea, cada uno ofrece lo que cree que vale la contraprestación. Algunos están renunciando a utilidades, algunos están haciendo chicana, ¿no es cierto? Van al 50%, pero dicen, no, pues con los gastos generales yo me compenso, pero esta licitación la gano de todas maneras. Entonces sabe perfectamente que está entrando por debajo del punto de equilibrio, pero entra y gana, pues, ¿no? Gana. Entonces, la verdad es que el equilibrio queda establecido una vez que se celebra el contrato, porque es el equilibrio de ese contrato, no es que haya un precio universal. Una vez que se celebra el contrato, ese es el equilibrio. Y ese es el equilibrio que en todo caso tutela la ley. Ahora bien, entrando a cómo tutela la ley, yo no encuentro en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento la figura de la excesión onerosidad de la prestación, está en el Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es es un recurso que se puede utilizar siempre que se quiebra por una causal sobreviniente el equilibrio económico. De hecho, el ejemplo que escuché no es uno de causal sobreviniente, es que se calcularon mal las fórmulas polinómicas y no se cumplió con la ley, que era de orden público, y entonces el contrato nació con un defecto, pero con un defecto con una norma de orden público. Lo que han hecho ustedes en el laudo es hacer que la norma de orden público se cumpla. Eso no es excesiva onerosidad. Pero yo sí tengo mis cuestionamientos sobre la excesiva onerosidad. Es más, soy un crítico de la excesiva onerosidad. Yo creo que eventualmente no debería estar en nuestro sistema legal, porque ¿qué cosa hace la excesiva onerosidad? Lo que hace la excesiva onerosidad básicamente es que si la adversidad me toca a mí, yo se la puedo trasladar al otro. Eso es básicamente, o sea, si el rayo me va a caer a mí, yo hago una movida para que le caiga al otro, ¿no? Y nuestra legislación no es extraña a ese tipo de figuras. En responsabilidad civil extracontractual existe, por ejemplo, el estado de necesidad, que es que si me va a caer una piedra, yo le rompo el carro a él y no tengo que indemnizarlo, porque era un estado de necesidad. Yo tenía que romperle el carro para que la piedra no me caiga. Y no le pago ninguna indemnización. Yo no sé por qué, si le rompo el carro tengo que pagarle. Entonces,
la excesión de onerosidad es una forma de trasladar la adversidad que a uno le va a tocar al otro, ¿no? Y entonces, bueno, pero bueno, está en el Código Civil, no lo voy a cuestionar. Finalmente, ¿hay excesión de onerosidad? Probablemente van a haber muchas situaciones en las cuales hay excesión de onerosidad. La pregunta es si yo siempre puedo alegar excesiva onerosidad para reajustar una prestación con el Estado. Como está en la ley, voy a poder hacerlo. La segunda pregunta es, ¿lo puedo hacer en arbitraje? De hecho, hay laudos sobre la materia. Yo no estoy seguro, no tengo claridad sobre el asunto. Para mí, el convenio arbitral debe interpretarse restrictivamente. O sea, la regla es que uno tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el Poder Judicial y por excepción uno pacta el arbitraje. En este caso tenemos arbitraje de acuerdo a ley, pero la cláusula arbitral es para las cuestiones contractuales, o sea, validez del contrato, ejecución del contrato, interpretación del contrato, ineficacia del contrato, todos son aspectos del contrato. Entonces, la fuente del derecho de la excesión de la prestación no es el contrato, es la ley. Entonces, yo estoy discutiendo una salida, una ventana que me da la ley para obtener una prestación adicional y ¿por qué la podría someter a arbitraje? O sea, ¿cuál sería la ventana que me permite discutir esto en arbitraje? Y yo más bien pienso que tendría que discutirse en el Poder Judicial. Carlos. Quería hacer un comentario. Elvira no se tomó los 10 minutos porque no contestó la última pregunta, que es la de si se aplica o no en casos distintos a la modificación del contrato, que había hecho Ricardo. Pero no la critico, me da pie a poder yo expresar mi opinión sobre ese punto, ¿no? Todo depende de qué cosa se interprete como la modificación del contrato. La ley de contrataciones, en el artículo pertinente, que es el 34, si no me equivoco, dice que el contrato podrá modificarse por orden de la entidad o a pedido del contratista para obtener de una manera más eficiente y oportuna el cumplimiento de la obligación, ¿no? Siempre que ese pedido del contratista sea aprobado por la entidad y no modifique el equilibrio económico o financiero del contrato. Pero luego agrega, pero si se rompiese, la parte perjudicada compensará a la parte beneficiada, justamente apelando al principio de equidad. Pero, ¿qué cosa es entonces la modificación del contrato? Ese artículo continúa y empieza en el 34.1 y creo que termina en el 35.5 y determina diversos casos de escenarios de modificación del contrato, para el contrato de bienes, para el contrato de servicios, para el contrato de consultoría y termina en el contrato de obra. Y en el contrato de obra, lamentablemente, y es parte de lo que voy a exponer cuando me toquen mis 10 minutos, se refiere casi exclusivamente a la ampliación de plazo. Casi exclusivamente a la ampliación de plazo. Yo diría que exclusivamente a la ampliación de plazo. Ese reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales lo ubica solo para el contexto de ampliación de plazo, que no es la única causa de modificación de un contrato. Que no es la única causa de modificación de contrato. Podrían haber otras, pero eso ya lo dejaré en mis 10 minutos. ¿Me pides una precisión de un minuto? Antes, sí, inmediatamente, Elvira. Yo creo que lo dejamos un poquito para más adelante, pero creo que probablemente sea importante que recorramos también el reglamento, porque el reglamento, cuando desarrolla en su capítulo 4 justo el aspecto de modificaciones del contrato, trata en el artículo 139 ¿qué cosa? Los adicionales y las reducciones, que es justamente lo que estamos hablando, que es una modificación al contrato que rompe el equilibrio económico financiero. En el artículo 140 que habla de lo que justo has dicho ahorita, Carlos, de la ampliación del plazo contractual. Pero el artículo 142, que probablemente es en el que deberíamos de centrarnos y el que más nos importa, dice otras modificaciones. ¿Y qué dicen otras modificaciones? Cuando no resulten aplicables los adicionales, las reducciones y ampliaciones, y aquí está la caja de Pandora, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato, y creo que aquí está la base para que ingrese la excesiva onerosidad de la prestación sin ninguna duda, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes, que es justo una de las características de la excesiva onerosidad de la prestación, al perfeccionamiento del contrato, que no sean imputables a alguna de las partes y por lo tanto no han sido predecibles, y que permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos determinantes del objeto del contrato. Cuando la modificación implique la variación del precio, que obviamente es lo que corresponde, tendrá que haber resolución del titular. Y cuando la resolución del titular, para responder la preocupación de mi buen amigo Quique Ferrando, cuando la resolución del titular no es denegada, ¿qué puerta se abre, señores? Se abre el puerta del arbitraje sin ninguna duda. Gracias.
Bien, pero... Un breve comentario, ¿me permite? Primero hablo yo para que no sea un... Después pelean. Voy ganando adeptos. Deben ser del sector. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos casi todos de acuerdo, hay consenso me parece, que necesitamos que exista una causa imprevisible, que sea casi extraordinaria y que haya una modificación. Pero hemos hablado también que hay situaciones que son externas y que no son por sí mismas una modificación contractual, sino que son un factor externo que conlleva modificación del equilibrio, que es una situación distinta que no está prevista explícitamente en la norma y tenemos que andar por otro lado. O sea, el equilibrio económico financiero del contrato pareciera que si bien podemos ir por un camino distinto al, como dices tú, a Roma, no está precisamente el tema de modificaciones al contrato. Y yo solamente quiero, antes de cederle la palabra a Enrique y seguro a Elvira, porque va a volver a replicar, es lo siguiente. ¿Cuándo se puede ir a solicitar la restitución del equilibrio económico financiero? ¿Cuando pierdo un punto de mi utilidad? ¿Cuando pierdo medio punto de mi utilidad? ¿Cuando pierdo 0.1 de mi utilidad? ¿Cuándo estoy en capacidad de poder decir, necesito que me restituya el equilibrio económico financiero? Porque si bien pudiéramos compartir la teoría de Enrique o la teoría de Elvira, lo cierto del caso es que en el momento que se celebró el contrato, las partes asumieron, aunque sea para ese contrato y para esa prestación y contraprestación, que estaban ambos satisfechos. Quique, Elvira. Justamente, empezando por tu última pregunta, no es que haya una tolerancia, no es que esté permitido que yo pierda 1, 20 o 30 y a partir de 31 ya reclamo. Si es mi derecho reclamar $1, lo voy a reclamar. Y si es mi derecho no perder un centavo, no lo voy a perder, porque es mi derecho. O sea, no hay tolerancia. Acá cada uno tiene que asumir sus prestaciones en su justa medida y en la forma en que han pactado. Yo lo que creo es que el análisis es al revés cuando estamos hablando de modificación del contrato y de equilibrio económico financiero, porque en esta discusión parece que la preservación del equilibrio económico financiero fuera una finalidad tutelada por la norma bajo cualquier circunstancia, y eso no es así. Lo que tutela la norma es el cumplimiento de los contratos, y la norma es consciente, la norma prevé que van a haber circunstancias que van a impedir, obstaculizar la ejecución del contrato y tiene soluciones. Y la solución que está en el artículo 34 es la modificación del contrato, pero la modificación del contrato requiere un nuevo acuerdo de voluntades. No es automático. Y para que haya un acuerdo de voluntades, y corrijo ahí, el artículo 34.1 no dice si no modificamos el contrato, por lo menos conservemos el equilibrio económico. No dice eso. Lo que dice es, en las modificaciones tratemos de no alterar el equilibrio económico financiero original. Eso es lo que dice. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada. Pero entonces, la modificación es la que debe preservar ese equilibrio, no debe romperse. Lo cual además es difícil con esta ley, porque ustedes saben que esta ley, cuando habla de ampliaciones o cuando habla de prestaciones adicionales, las cotiza a los valores originales. Y eso no juega así, pues. O sea, normalmente un contrato de obra, por ejemplo, cuando hay que contratar prestaciones adicionales, más soldadores, más acero, más esto, más lo otro, todo cuesta diferente. No puedo respetar los precios originales. En ocasiones se pierde la ventana climática. Se va a transportar todo esto a un punto de la selva y el transporte se va a hacer entre noviembre y abril porque ahí llueve y el río es navegable. Viene una demora y el río no es navegable. Hay que esperar a noviembre próximo y llevar todo en helicóptero. O sea, los precios no son iguales. Las eficiencias no son iguales. O sea, 25 soldadores que hacen 4 soldaduras por hora no van a producir lo mismo, el doble si son 50. Probablemente ahí va a bajar la eficiencia y ya no va a ser 4 sino 3 soldaduras por hora. Entonces, esas son realidades en el mundo de los contratos de obra, pero que la ley no contempla, porque la ley asume a priori que hay que contratar con los mismos precios originales, pero por otro lado está diciendo hay que preservar el equilibrio económico. O sea, hay cosas acá de difícil ejecución, porque hay una aspiración, pero la ley le pone pues la camisa de fuerza al Estado y al contratista, y lo hace precisamente para que el contratista no se aproveche, o sea, le cierra ventanas para que no se juegue con la mala fe, ¿no? Muy bien, gracias Enrique. Elvira. Totalmente de acuerdo con lo que no acabas. puede ser.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Quique. Vayamos a otro punto en el que peleemos. Sí, en efecto. Ok. Corresponde ahora a la intervención de Carlos López, es ingeniero, que nos va a dar una visión desde el ángulo técnico de este tema del equilibrio económico financiero. Por eso le hemos formulado algunas preguntas que las vamos a volver a decir en voz alta. ¿Un supuesto de disruption podría generar la alteración del equilibrio económico financiero del contrato? ¿Cómo se puede restablecer el equilibrio económico de un contrato cuando lo que se ha afectado son los costos directos y cómo cuando la afectación es de los gastos generales? ¿La reprogramación rutinaria de la obra es una forma óptima de controlar el equilibrio económico financiero del contrato? Carlos, tus 10 minutos. ¿Qué pasó a la hoja? Ya, ok. No pongo el cronómetro. Bien, vamos a hacer la visión técnica del asunto, por lo menos como yo la veo como ingeniero, ¿no? Ya suficiente confusión nos han causado los abogados, pero veamos lo que realmente ocurre en la vida real, porque ¿quiénes administran el contrato? Los ingenieros, el residente, el supervisor, el administrador de contrato, ellos son los que administran el contrato y los que tienen que aplicar todos estos conceptos, ¿no? Hasta que llegan los abogados y nos confunden. Si no, ¿de qué vivimos? Claro, si no pueden convencer, confundan. Entonces, desde el punto de vista técnico-legal, primero quiero introducir un concepto que proviene del mundo de la gerencia de proyectos, que es la triple restricción. ¿Qué cosa es la triple restricción? Es la relación que existe entre alcance, precio y plazo, ¿no? Que son los tres elementos fundamentales del contrato. El alcance, en el caso de obra, expresado por el expediente técnico; el precio, que coincido es el de la oferta ganadora; y el plazo, que generalmente, en el Estado por lo menos, es impuesto por la entidad. Nadie puede ofrecer un plazo distinto del que la entidad propuso. Entonces, en el momento de la oferta ganadora, uno propuso, uno ganó, firmaron contrato y coincido, se supone que están en equilibrio. Y la triple restricción significa que si uno varía, es muy probable que cualquiera de los otros dos o los otros dos también varíen. Y ahí sería donde se rompería el equilibrio económico financiero del contrato. La pregunta que me hace Ricardo es en relación a un concepto que es la disrupción o disruption, ¿no? Si puede generar alteración del equilibrio económico financiero del contrato, lo cual nos lleva a tener que definir qué cosa es una disrupción desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, no la definición, digamos, genérica, sino dentro de los fines del manejo de un contrato. Y la definición que he encontrado es que es una situación que impacta en el progreso del trabajo, afectando la eficiencia y la productividad que de otra manera se hubiera conseguido, sea que afecte o no el plazo contractual o el plazo esperado por el contratista, ¿no? Entonces, es un impacto sobre el progreso que afecta lo que si no se hubiese producido, no se hubiera afectado. Ese es el concepto de la disrupción. Y que pudiera afectar o no el plazo contractual o el esperado del contratista, que no necesariamente son lo mismo. Una cosa es el plazo contractual y otra cosa es el plazo que el contratista espera invertir para lograr su obra. Entonces, la disrupción, al afectar el progreso o afectando eficiencia y productividad, a mi juicio, evidentemente ha afectado el equilibrio económico financiero del contrato, que se logró a través de ciertas presunciones de efectividad y de productividad que estaban expresadas en los precios unitarios. Cuando uno calcula los precios unitarios de una obra, se basa en un rendimiento que proviene de una productividad esperada, ¿no? Pudiera ser, valga la aclaración porque luego lo voy a tratar, que uno lo haya puesto mal o se haya equivocado, pero en ese momento eso era lo que estaba en equilibrio. O sea, yo me equivoqué en la productividad o en el rendimiento y ese fue mi precio. Bueno, pues ese precio está en equilibrio, aunque esté mal calculado. Pero después eso tendrá que tener un efecto cuando tratemos de restituir el equilibrio. La pregunta será, ¿hay que restituirlo a ese rendimiento equivocado o hay que restituirlo a un rendimiento esperado o a un rendimiento óptimo? Veamos después, dentro de un momento, el asunto. Entonces, insisto, siendo ese el concepto de disrupción, afecta el equilibrio económico financiero del contrato. Ahora viene la segunda pregunta, ¿y será compensable? Y ahí coincido con lo que se mencionó. Depende de cuál es el riesgo que cada una de las partes asumió dentro del contrato.
Porque que algo suceda y afecte el ritmo, será pues algo que sucede y afecte el ritmo, será de la naturaleza, un acto de Dios, lo que quiera. Pero tendré derecho a la compensación, habrá que ver si eso estaba dentro de mi riesgo, o no está dentro de mi riesgo. Y además, si es imputable o no es imputable a la parte que se vería afectada. Ahora, estas afectaciones pueden afectar el costo directo o los gastos generales, como es la segunda pregunta que hace Ricardo. ¿Cómo se puede restablecer cuando lo afectado son los costos directos y la afectación de los gastos generales? Yo diría que esta pregunta merece dos tipos de respuestas. Uno, ¿cuáles son los mecanismos aplicables? Y otro, ¿en qué casos habría que aplicar esos mecanismos? Las posibles afectaciones del costo directo son variadas, ¿no? Una afectación, por ejemplo, es si ha habido una paralización, hay una afectación de los costos directos. Otra es si ha habido una pérdida de productividad, es decir, no se ha paralizado, pero no se ha producido lo que se esperaba producir debido justamente a la disrupción. Otra posibilidad que es un tanto ajena a estas es la variación de las cantidades finales de obra. Si yo tengo que hacer 10.000 metros cúbicos de concreto en un año, el costo por metro cúbico será 1, pero si tengo que hacer los mismos 10.000 metros cúbicos en 16 meses, el precio unitario de cada uno es distinto. Ahora, si en los 10 meses yo debería hacer 10.000 metros cúbicos y resulta que hago 15.000 metros cúbicos, probablemente el valor por metro cúbico que me corresponde me está beneficiando, pero si solamente me dan 8.000 en los mismos meses, entonces se dan cuenta, hay toda una relación que en nuestra legislación no tiene solución, entre la cantidad final y el precio inicial. Por ejemplo, los contratos FIDI, que son los contratos que se usan en convenios internacionales, sí trata este tema, ¿no? Si la cantidad final de una partida se mueve más de un determinado porcentaje y a su vez afecta más que un determinado porcentaje el monto total, sí se puede generar una modificación del precio, para arriba o para abajo, dependiendo de quién sea el afectado. Nuestra legislación eso no lo tiene. Pero como ven, hay varias formas de posibles afectaciones del costo directo, por lo tanto hay varias formas de enfrentar el tema. Para resumirlos, el más complicado, que es la pérdida de productividad, tiene un mecanismo que ya está casi aceptado, digamos, internacionalmente usado, que es el método de la milla medida. El método de la milla medida es un método que significa comparar la producción en una etapa donde no hubo disrupciones versus una etapa donde sí hubo disrupciones. Y la diferencia entre los dos es la pérdida de productividad. No se compara con la oferta en ningún caso, porque la oferta pudo haber estado bien o mal. Entonces se compara dos situaciones, la mejor que tuve con la que tuve afectada, y la diferencia es la pérdida de productividad. El otro concepto, que es el gasto general variable, la norma nacional eliminó los mecanismos anteriores y se ha ido a la acreditación. Solamente gastos generales variables acreditados. Pero señala luego algo que a mi juicio no es, digamos, lo mejor, y que correspondan a conceptos incluidos en la oferta del contratista, si el contrato fue a precios unitarios, lo cual está bien, o al valor referencial, si el contrato fue a suma alzada. Esa parte yo sí estoy disconforme con ella, porque basta que la entidad en su valor referencial no haya considerado un concepto de gastos generales variables y no sería reclamable por más que sea un concepto real. Hay toda una teoría sobre cómo acreditar, pero como le dije a Ricardo cuando propusimos, necesitaríamos 8 horas de congreso para eso y no, obviamente no las tenemos, ¿no? Pero en general diría que la acreditación se puede hacer de una de 3 maneras, o con documentos, o con cálculos, o con porcentajes. Y la última, ya que tengo solo un minuto, si la reprogramación rutinaria de la obra es una forma óptima de controlar el equilibrio económico financiero del contrato, yo no estaría de acuerdo con decir de controlar, pero sí de cautelar y vigilar. ¿Por qué? Porque la norma actual, tal como está, no nos permite hacer esta reprogramación rutinaria de la obra, sino nos obliga a comparar una situación actual con un programa original o modificado por ampliaciones de plazo. Programa que a lo largo de la ejecución de la obra se ha podido ir distanciando de la realidad. Y se llega a situaciones en que la comparación en realidad ya no tiene ningún sentido. Mientras que si la reprogramación de las obras fueran permanentes, rutinarias y conforme se fueran necesitando,
el mismo contrato se va a ir, digámoslo así, acomodando a la realidad, y la posibilidad de pedir ampliaciones de plazo muchas veces tratando de ampararse en un programa que ya no tiene vigencia, disminuirían. Y podría ser un mecanismo, como digo, no de controlar, pero sí de vigilar que el equilibrio económico se trate de ir manteniendo. Por supuesto, si la situación es extrema, vendrá el pedido de ampliación de plazo y los reconocimientos de mayores costos y gastos generales. Pero sí sería un mecanismo de control y de anticipación bastante útil. Gracias. Tenemos unos 4 minutos. Últimas reacciones del panel. Elvira, Enrique, ¿alguien que desea agregar algo antes de dar por culminada la mesa? ¿No? ¿No? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Cuando nadie pregunta Es porque todos lo entendieron. o porque no nadie entendió entendió nada. nada. Bueno, queremos agradecer Eso a es los una miembros. venganza pregunta. por lo que dijiste de Hay los pregunta del abogados. público. Queremos. ¿Perdón? A Ricardo. Sí. Sí. Quiere hacer una pregunta porque quedan 4 minutos. Sí. Sí. He escuchado, no estoy familiarizado con el asunto, pero he escuchado que hay software disponible, no sé si en castellano, que te permite meter expediente técnico para que sea evaluado técnicamente desde el punto de vista de ingeniería y permite eventualmente adelantar riesgos. O sea, inteligencia artificial para dejarnos de pelear los abogados en el arbitraje, que sea software, que te diga eso está bien, está mal, mira, tiene estos riesgos, etcétera, y te puede asistir a la toma de decisiones, pero antes de firmar el contrato. No sé si alguien está familiarizado con eso. Sí, es una tecnología que se llama BIM, que permite hacer modelaciones, el BIM, hace modelaciones que uno puede ver modeladamente, o sea, no sé si el término será correcto, pero en el extremo, realidad virtual, cómo se va a ir construyendo para poder ir identificando los posibles problemas que se pueden ir presentando. Porque las obras y la ingeniería, contra lo que muchos piensan, no es una ciencia exacta. No es ¿Y una eso? ciencia exacta. ¿Eso te va a identificar hasta las interferencias, por ejemplo? Puede llegar a identificarte las interferencias y Pues poder ir deberían utilizarlo anticipando. todas las entidades públicas antes de licitar. Los que hacen los expedientes técnicos deberían hacer eso. Plata. Es más, ¿Ahorrarían más? Esos riesgos ya no son imprevisibles. ¿Ahorrarían más? Claro, ya los riesgos no serían imprevisibles. Exactamente. ¿No? Sería una maravilla. Nos quedamos sin chamba, no hay arbitraje. Pero Encontraremos en qué pelear. sí, En este momento No hay hay pericia, Carlitos, no lo fomentes. contratistas que ya están diseñando sus proyectos con BIM. Oye, eso es muy bueno. Y el sector privado lo usa también. muy bien. Muchas gracias entonces a los miembros del panel. Gracias a ustedes. Carlos, por su participación. Ahora sí, regresa la lista. Queremos agradecer encarecidamente a lo del panel ahora y rogarles a aquellos que han venido que por favor continuamos con otro panel. Invitamos a los ponentes del tercer panel subir, por favor. Y para cerrar el día de hoy, damos la bienvenida al tercer panel de nuestro Congreso, Les voy a entregar. denominado Problemática de la ejecución de los laudos en los arbitrajes con el Estado. Siempre se escucha que a veces uno puede ganar un arbitraje, pero el reto mayor a veces es cobrar el laudo y sobre todo cobrarlo a tiempo. Una problemática muy usual en nuestro país y que será tenida por este panel desde diversos puntos de vista, ¿no? Tanto desde el análisis de la normativa presupuestal del Estado y el orden de prelación de los pagos y los mecanismos legales de cobro que se tiene para que el Estado pueda ejecutar, para que se puedan ejecutar los laudos en contra del Estado. Para ello, dejo en la palabra al moderador del panel, el doctor Derrick Latorre. Muy buenas noches con todos y todas, también con mis colegas del panel. Vamos a tener que pasar rápidamente
al panel, a la discusión, toda vez que tenemos poco tiempo. Ante todo, no quiero dejar de agradecer, como siempre, la invitación del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica por la invitación que me cursó para tener a cargo la moderación de este panel. Bueno, nos habían planteado, yo voy a hacer una propuesta, yo acabo de entregar a mis colegas un caso que me voy a tomar un minuto en explicarlo, pero no quiero dejar de plantear también las preguntas que la organización sugirió para este panel. Las preguntas sugeridas son concretamente las siguientes. ¿Cuál es la diferencia y relación entre ejecutabilidad y ejecución del laudo arbitral? ¿Y cómo influye esta diferencia en el cumplimiento del laudo arbitral? A esto, en esa línea de preocupación, plantearía también la pregunta de qué tan complejo es lograr que el Estado, estamos en un ámbito de arbitraje en contratación pública, qué tan complejo es lograr que el Estado cumpla con un laudo arbitral. Pero al mismo tiempo quiero destacar que hay dos supuestos que nos podrían plantear esta problemática de ejecución del laudo, ¿no? Uno primero es qué sucede si la parte obligada no cumple con lo ordenado en el laudo arbitral. En este caso, la norma de arbitraje tiene prevista la posibilidad de una ejecución forzosa, que puede darse a nivel arbitral, ejecución arbitral, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes o el reglamento de la institución arbitral así lo disponga, y que en todos los casos procederá esta ejecución arbitral, salvo, como excepción, los casos en que se requiera del concurso, del apoyo de la fuerza pública, que la ejecución tendrá que ser exclusivamente judicial. Y en el caso de la ejecución judicial, tenemos que el competente va a ser el juez subespecializado en lo comercial, y ahí tendríamos también algunos casos que se están presentando bastante curiosos, en que los jueces exigen como requisito para la ejecución de un laudo, y aprovechando la presencia de Martín, creo que es importante, exigen como requisito para la ejecución de un laudo arbitral la resolución con la que el tribunal arbitral haya declarado consentido el laudo arbitral, ¿no? Este es un tema que a mí me ha llamado bastante la atención. El segundo supuesto es si lo ordenado en un laudo arbitral resulta siempre ejecutable, ¿no? Porque habrían laudos que podrían resultar inejecutables. Uno primero sería el laudo arbitral en el que no se ha decidido de manera completa, integral la controversia, y que se deja para actos posteriores el completar la decisión, ¿no? Por ejemplo, cuando se decide otorgar a una de las partes una indemnización, pero no se establece el quantum indemnizatorio y se dice que las partes definirán esto. Entonces, ¿en qué quedaron, no? ¿Cómo se va a ejecutar? Pero un tema que a mí me preocupa más, que es el de los laudos fraudulentos también. Y ahí paso a este caso que me he permitido plantear a mis colegas, que es el siguiente, lo resumo rápidamente. Un consorcio conformado por las empresas 1, 2 y 3. Suscribe un contrato con una entidad. Se empieza con la ejecución del contrato, surgen una serie de problemas, la entidad resuelve el contrato por incumplimiento de este consorcio, el contratista, el consorcio, inicia un arbitraje, la entidad reconviene en el arbitraje y solicita que se declare, bueno, primero, bien resuelto el contrato y en segundo lugar, como una pretensión subordinada, que se declare nulo el contrato, por cuanto el consorcio habría presentado documentación falsa para la suscripción del contrato. El tribunal arbitral decide ratificar la validez de la resolución del contrato y peculiarmente dice que no tiene competencia para decidir si el contrato es nulo o no, porque esa nulidad de oficio es de competencia exclusiva del titular de la entidad. Bueno, por otro lado, ya en paralelo, habiendo concluido el arbitraje, el Tribunal de Contrataciones sanciona a las empresas 1 y 2 porque se ha acreditado que presentaron
un contrato formal de consorcio, un contrato de consorcio con una firma falsificada de la empresa 3 que nunca consintió en ser parte de este consorcio. ¿Correcto? Entonces se sanciona a estas dos empresas. La pregunta que yo planteo a mis colegas es si este laudo es ejecutable. ¿A favor de quién si el consorcio no existió nunca? Y la entidad, pregunto, ¿deberá cumplir a favor de alguien que no fue parte del contrato ni del arbitraje, el consorcio, por decirlo de algún modo, 1 más 2? Yo con esto concluyo y otorgaría el uso de la palabra por mi izquierda, empezando por Ricardo Gandolfo, continuamos con Martín y finalmente con Gonzalo. ¿Sí? Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación, a todos los presentes por su paciencia y al doctor César Guzmán Barrón, naturalmente, por su perseverancia en la dirección del centro. El tema que se me ha propuesto tratar es el tema de la ejecución de los laudos, y la verdad que yo pensaba que iba a ser el último en hablar, y realmente debo agradecer a Derek que me haya cedido el uso de la palabra en primer lugar. Lo que se me pidió a mí fue que contara algunas experiencias respecto de la ejecución de laudos, que creo que es bastante interesante para graficar la problemática por la que se pasa en estos problemas. Hay una frase que podría resumir la conducta de algunos funcionarios de la administración pública. No digo de todos, porque sería una generalización injusta, pero hay algunos malos funcionarios que seguían por esa frase que podría resumirse de la siguiente manera: las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. En realidad es una frase que se atribuye a un empresario de éxito en el mundo de las comunicaciones, pero lo cierto es que es perfectamente atribuible y perfectamente comparable al mundo de la ejecución de los laudos. Y en ese sentido, permítanme contarles algunas experiencias. Y las experiencias que les podría contar están relacionadas fundamentalmente a mi actuación no como árbitro, donde generalmente no se ven las consecuencias de la conducta que uno tiene. O sea, uno como árbitro dirige un proceso de reclamación, se realizan las audiencias, se emite el laudo, eventualmente se toma conocimiento que va en recurso de anulación al Poder Judicial, un trámite que se ha convertido en una instancia más del proceso, y luego probablemente toma conocimiento de que no se ha anulado felizmente el laudo y que ahí está, pero de ahí no se sabe nunca más nada. Cuando no eres árbitro y eres abogado o litigante, pasas mayores peripecias, porque obviamente sigues todas esas instancias, acompañas, y de pronto te encuentras con que tienes el laudo ya ratificado por la Corte y te encuentras imposibilitado de ejecutarlo. Entonces te enfrentas a esa realidad de que quieres ejecutar tu laudo y no puedes, y no se te paga. Entonces esa es una realidad que confrontan muchos abogados que litigan. Y claro, a veces algunos te dicen, oye, pero lo que sucede es que el Estado siempre pierde y que por eso vienen los problemas y por eso es que también el Estado tiene derecho a no pagarte cuando estima que no es conveniente. Primero, que el Estado, eso de que siempre pierde, no es verdad. Hay estudios, uno de la Universidad Católica y otro de la Contraloría General de la República, que demuestran perfectamente que no hay, esa no es la realidad. Están más o menos tas con tas, porque si el Estado o los particulares le reclaman como 100 al Estado, al final en las sumas y restas se llega a la conclusión que como 50% se le concede al Estado y 50% se le niega, con el agravante que en un 20% de los casos lo que le reclama el proveedor o el contratista al Estado se le niega absolutamente todo, reclama 100 y se le da 0. Lo que demuestra además que el Estado y las entidades del Estado se defienden mucho mejor de lo que se piensa, en buena hora por ellos. Pero también es cierto que hay otra cosa que siempre digo yo, que no es que el Estado siempre pierda. Lo que sucede es que en el 90 o 95% de los casos el Estado es demandado y no demandante. ¿Por qué? Porque el arbitraje se ha constituido, en el arbitraje en contratación pública, en el único mecanismo que tiene
el particular, el contratista o el proveedor para intentar restablecer el equilibrio del contrato que puede deteriorarse a lo largo del desarrollo del mismo. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, si el que incumple, siempre lo digo, el que incumple sus obligaciones es el contratista, el Estado o la entidad del Estado no tiene que tomarse la molestia de llevarlo a arbitraje para ajustarle el cuello. Simplemente tiene 5 acciones que puede tomar contra el proveedor para obligarlo a que se alinee si es que está conduciéndose mal. Lo primero que hace la entidad del Estado es dejarle de pagar, con lo cual le coge la yugular. En segundo lugar, le aplica las penalidades previstas en el contrato, con lo cual lo empieza a ajustar más. En tercer lugar, le resuelve el contrato, con lo cual ya lo deja medio muerto. Por último, no por último, cuarto lugar, ya le resolvió el contrato, le ejecuta las fianzas, con lo cual lo destroza económicamente. Y finalmente, para ya rematarlo y asegurarse que no resucite, lo manda al Tribunal de Contratación del Estado para que lo inhabiliten para contratar con el Estado. 5 acciones, fíjense ustedes, que puede tomar la entidad del Estado sin tomarse la molestia de tener que llevarlo a arbitraje. En cambio, cuando el que incumple es la entidad del Estado, que en ocasiones también incumplen, el proveedor, ¿qué puede hacer? El contratista puede aplicarle penalidades, resolver el contrato, mandarlo al OCE. No, lo único que puede es decir, tocar la puerta y decirle, señor, por favor, vamos a arbitraje. Entonces, esa es la razón por la cual en el 95% de los casos es el proveedor el que reclama el arbitraje y es la entidad del Estado la que es la demandada. Pues bien, entonces veamos unos casos simples. Por ejemplo, uno anecdótico, un arbitraje en el que yo era abogado de la defensa que duró 5 años. Evidentemente, un plazo excesivo. No es habitual que duren así los arbitrajes. Pero bueno, duró 5 años, con la anécdota adicional de que empezamos con 3 árbitros y terminamos con 3 árbitros distintos. O sea, empezamos con un tribunal y terminamos con otro. ¿Cómo así? Bueno, a uno de los miembros del tribunal, la entidad del Estado en mención, lo presionó, lo empujó a que se retire, se dio las presiones y renunció. Un segundo árbitro falleció en el curso del proceso arbitral, 5 años. Y finalmente, el último, el presidente, que había sido elegido en mérito de sus calidades profesionales, en mérito de ser presidente o decano de un colegio profesional, tuvo que apartarse porque él dijo que, bueno, ya había dejado de ser decano de ese colegio profesional y evidentemente habían pasado mucho tiempo, ya tenía una edad bastante avanzada y quería retirarse, y el único motivo que lo tenía acá afincado en el país era este asunto. Perfecto. En fin, cambiamos de tribunal arbitral, fue otro distinto. Pero el asunto es que la entidad del Estado, de pronto, ya el laudo consentido, confirmado en la Corte, tenemos que el laudo no se puede ejecutar, pero la entidad nos llama y nos dice, quiero pagar. Caramba, qué gusto. Pero de pronto empezamos las negociaciones y nos dice, no te voy a pagar los intereses, que me costó mucho sacrificio en el proceso arbitral conseguir y que se reconozcan, no te pago los intereses y del principal te pago el 80%, no te pago el 20%, me lo descuentas, un descuento comercial, y del saldo te pago el 40% a la hora de firmar la transacción y el saldo en cómodas cuotas trimestrales, 10 cuotas trimestrales. Dios mío. Bueno, y frente a esa realidad, lo único que tienes que hacer es o lo tomas o lo dejas. Entonces, como tú de pronto asesoras a una empresa y esa empresa no está dedicada, no vive de los litigios, ni vive de estar confrontando con las entidades, vive de tener que pagar sus planillas, de tener que invertir en sus trabajos, acepta, firma. Pero te queda la curiosidad, ¿de dónde surgió esa generosidad? Si es que que se puede llamar así, generosidad de ese funcionario público, de esos funcionarios públicos, de invitarte a pagar, porque tranquilamente podían seguir sin pagar y vivir tan tranquilos. Pues bien, había una explicación, y la explicación es que si durante 3 años consecutivos esa entidad del Estado tenía sus presupuestos en rojo, o sea, consignando deudas notorias, el Ministerio del Sector le intervenía y esos directores eran despachados a su casa.
Entonces los señores tenían que poner su balance en azul. Y la única manera de poner en azul es pagándonos. Entonces había que llamarte y decir, oye, vamos a poner esto en rojo, en azul, pero masacrándote, tasajeándote la deuda y pagándote de esa manera. Esas son las realidades que los estudios no registran. O sea, te dicen tanto pierde el Estado, tanto gana, tanto esto, pero no te dice cuándo paga y cómo paga. Yo invitaría a las entidades que se especializan en realizar esta clase de estudios en hacer esa clase de investigaciones y en poner las cosas en su justa dimensión. Eso es lo que nos falta. Tendría otros ejemplos para contarles, pero creo que el tiempo va avanzando, pero creo que eso es suficiente para tomar conciencia de los problemas que confronta la ejecución de laudos. ¿Cuál es la solución? Una de ellas, creo, para no dejar con el problema planteado sin formular un intento de solución, una de ellas es empoderar al tribunal arbitral. La ley de arbitraje dice que el tribunal arbitral está facultado para ejecutar el laudo. Y claro, dice que no debe hacerlo cuando tenga que recurrir a la fuerza pública. Pero a la fuerza pública en ejecución del laudo o en ejecución de sentencia se recurre cuando tienes que romper una casa, romper una puerta y lanzar a los habitantes fuera porque es un juicio de desahucio. Pero en un asunto en el que es puramente comercial, donde hay cuentas de por medio, donde puedes embargar cuentas y ordenar pagos, creo que eso es perfectamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gandolfo. Disculpen la rigidez con el tiempo, pero no tenemos. Lo que sí, no ha contestado el caso. Queda pendiente. Pasamos ahora con Martín Wu. Él es magistrado, entonces su presencia acá es bastante importante también por la mirada desde esta perspectiva judicial, ¿no? Bueno, 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Centro de Arbitraje por la invitación y sumarme al homenaje a don César. Realmente todos los que conocemos a don César lo estimamos, lo apreciamos y somos de alguna manera merecedores de su generosidad. Les cuento una anécdota, a pesar de que voy a perder tiempo valioso en exposición. Hace 2 o 3 años estaba por publicar un libro sobre motivación de laudos, que es un tema que yo sé que no es muy atractivo para los señores árbitros, y a pesar de ello, don César tuvo la gentileza, al escuchar que yo estaba por terminar el libro, tuvo la gentileza, sin conocerme de mucho, había sido mi profesor hace muchísimo tiempo en la universidad, tuvo la generosidad de brindarme el local del centro para la presentación del libro. Y el marco fue fabuloso justamente por esa tan generosa invitación. Quería reconocerlo en esto y ojalá que nos siga, veamos su sabiduría en todo el trabajo que sigue más adelante en su exitosa vida profesional, que espero nos brinde mucho conocimiento todavía. A ver, eso de los requisitos han cambiado. Seguramente al principio los jueces comerciales o tal vez los jueces civiles que ejecutaban laudos tenían dificultad para entrar en el tema de la ejecución. Ahora me parece que la justicia comercial está mucho más madura y por tanto no hay muchos problemas en estos temas de requerir documentos que no estaban en la norma. Eso, me parece, ha hecho a los jueces comerciales mucho más conscientes. Como ustedes saben, bueno, no tienen por qué saberlo, yo he trabajado en las salas comerciales 3 años, en intervalos, y sigo de cerca el comportamiento, la labor de los juzgados comerciales, porque no solamente a partir de mi presencia en las salas comerciales, ya de mucho antes, el tema de arbitraje siempre me llamó la atención. Entonces, les voy siguiendo la pista a mis colegas. Como le decía a un amigo en el intermedio, el hecho de no estar en las salas comerciales me da una gran ventaja, ¿no es cierto? Puedo criticar a los jueces sin ningún problema, ¿no? Y mis colegas me consienten algunas exageraciones. No están actuando mal, me parece, los juzgados comerciales, no están presentando algunos temas, digamos, difíciles o complicados para iniciar la ejecución. Yo hice una pequeña encuesta entre mis amigos, ahí en los muchos amigos que tengo, en las salas de juzgados, y ellos me han identificado algunos temas que más o menos son los más recurrentes. A ver, temas de culpa del árbitro. Como siempre, si hay críticas a los jueces, uno tiene que amablemente devolver un poco la culpa. A veces, bueno, hace muchos años ya, recuerdo un laudo de un conocidísimo constitucionalista
que fallaba, decidía del siguiente modo. Se condena, se declara fundada la demanda de daños y perjuicios, pero la determinación de estos daños se realizará por perito en ejecución del laudo. ¿Cómo se ejecuta ese laudo? ¿No es cierto? Y se marcó, lleva cerca de 12 años de ejecución en el Poder Judicial y seguramente, ojalá, yo por lo menos cuando lo conocí llevaba 12 años ejecutándose en el Poder Judicial. Ya no se cometen, porque también la comunidad arbitral ha madurado, ya no se cometen errores de esa magnitud. Sin embargo, todavía, me dicen mis colegas, siguen existiendo temas como se condena en costas y costos, ¿no es cierto?, con una usanza muy judicial que todavía acompaña a algunos árbitros, y sin embargo no se dice a cuánto ascienden esos costos. ¿Quién tiene que liquidar esos costos? ¿El juez en ejecución del laudo? Eso es una condena, ¿no? Es el dinero que va a salir de una de las partes, y por consiguiente los jueces comerciales consideran que esa determinación debería estar realizada ya por los árbitros. Parece lo más propio. Igual, muchas veces me dicen mis colegas, hay temas en los intereses, se dice sí, se condena a intereses, pero no se especifica la tasa, no se especifican los plazos correspondientes, el juez, dicen algunos, tiene que ir a la sentencia, ir interpretándola y sacando algún concepto que de repente, seguramente, no va a ser compartido por la contraparte, a la cual puede afectar mucho una tasa u otra tasa. Entonces, ahí hay un problema que la comunidad arbitral debería tener conciencia, ¿no es cierto? Hay necesidad de afinar esos temas para efectos de que el laudo sea perfectamente ejecutable. Ahora, les planteo sobre ese punto dos posiciones. Una posición que es la mayoritaria de los jueces comerciales y una posición minoritaria. Por ejemplo, en el tema de costas y costos. Hay una posición que señala, sí, los jueces podemos liquidar las costas y costos. Es tan fácil como pedirle a la parte que presente su recibo de honorarios, que informe el centro de arbitraje a cuánto ascendieron los costos administrativos. No le veo ningún problema. ¿Por qué? Me indican que el micro. ¿Perdón? Ahora sí, perdón. Discúlpeme. Espero que se haya entendido al menos cómo estaba planteando el tema. Bueno, en este momento, como le decía, dos posiciones. Una se ampara, esta que se permitiría a los jueces liquidar estos temas que me parecen sencillos y que me parecería, tal vez, desde la posición mayoritaria, exagerado, devolver a los árbitros o iniciar un otro arbitraje para las costas y costos. Se ampara en la posibilidad que brinda el 65.f, me parece, o el 66.3, la consecuencia a la anulación por vencimiento del plazo. La consecuencia es, dice la norma, que las partes regresen a otro arbitraje o que le permitan a la Corte Superior que decida sobre el fondo. Entonces dice esta posición, si las partes pueden permitirle, de acuerdo a lo que dice la ley, decidir sobre el fondo, y hay por ahí una norma acerca de laudos ilíquidos que se podrían ejecutar, indirectamente se estaría permitiendo a los jueces en estos pequeños temas poder decidir también al respecto. La mayoría dice no, ¿no es cierto? La mayoría de los jueces dice no, esto tiene que venir perfectamente oleado y sacramentado de manos de los árbitros. Bueno, no sé si se nota, pero yo estoy en la minoritaria. El segundo gran problema, lo que acaba de mencionarnos don Ricardo. ¿Tan rápido? 7 minutos. Ay. El tema de la ejecución contra el Estado. Y ahí tenemos, pues esto es un tema cotidiano, ¿no? Podríamos hablar del tema de los pensionistas, podríamos hablar del FONAVI, podríamos hablar de 50 temas en los cuales el Estado tiene el mismo problema. Yo me arriesgo desde esta posición un poco privilegiada que tengo, estoy viendo temas contenciosos, de repente arriesgo algo. Yo creo que no está tanto en la ejecución, como decía don Ricardo, no está tanto en la ejecución del laudo, está en cómo preparan los árbitros la posible ejecución futura. Por consiguiente,
Yo discutiría, y hubiera sido fabuloso que estuviera la doctora Ledesma acá para conversar al respecto con ella, esta prohibición legal que tenemos en el Código Procesal Civil de medida cautelar contra el Estado para futura ejecución forzada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras deudas que les he mencionado, que también son tal vez en muchos casos mucho más importantes, pensiones, me parece fundamental, por ejemplo, y es un problema no resuelto, pero no vamos a tratarlo aquí porque no es el medio, no es el lugar. Yo creo que a diferencia de estas deudas, la gran diferencia de una deuda de contratación pública es que fue presupuestada, que está el dinero, ¿no es cierto? Para bien o para mal el dinero está ahí, y por consiguiente, si la discusión comienza a darse, lo que creo los árbitros deberían hacer, esto no significa que si yo llego a comerciales les apruebo eso necesariamente, o sea, puede ser que en una de esas maravillosas casualidades que toda la vida regrese a comerciales y me encuentre con solicitudes de árbitros de ese, o revisar con el tema de estos, simplemente a riesgo, en borrador, una idea. Decirle a la entidad, ¿no es cierto? Entidad, ese dinero no lo reviertas al Estado, ese dinero que no puedes utilizarlo, que tiene destino fijo, que es para la obra correspondiente, no lo vas a poder devolver al Estado. Y por consiguiente, lo mantienes asegurado ahí. Eso permitiría, ¿no es cierto?, me parece, mayor posibilidad de ejecución a futuro. Y simplemente tenía un tema que espero podamos tocarlo más adelante, que me parece sí bastante interesante, que me parece que es un tema muy discutible, una resolución de la segunda sala comercial que me parece que debe conocerse y debe discutirse, pero quisiera tratar de contestar la pregunta que nos hizo Derek al inicio. Y la verdad es que, como decía Gonzalo, es una maldad que justamente llegando uno tan nervioso y tratando de prepararse para hacer alguna intervención más o menos coordinada, además nos presenten un problema inmediatamente que nos sentamos. Yo de acuerdo a lo que hemos visto, y les aviso que según lo que ha dicho Derek y de lo que he tratado de descifrar sin mis anteojos en este momento, yo creo que no hay nada que ejecutar. A ver, ¿por qué? Porque según lo que plantea el caso, se resuelve un contrato y el laudo declara que el contrato fue mal resuelto. En mi opinión, esa es una pretensión declarativa, o sea, solamente puedo ejecutar lo que es condena, no parece haber posibilidad de ejecutar una no resolución, ¿no? Supongo que lo máximo pues que se podrá pedir es, no sé, la emisión de una resolución, pero supongamos que se dice el contrato fue mal resuelto porque el coeficiente está vigente, lo que tendrá que hacer el contratista, entiendo, es tratar de llegar a la obra, ve que está, por ejemplo, ocupada por alguien más o que no le permiten el ingreso, y ahí tendrá que utilizar ya o la resolución correspondiente, los daños y perjuicios correspondientes y nada más, pero ir al juez a decirle, ejecútame, muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias. Siento tener que ser... El turno de Gonzalo García Calderón, 10 minutos también. Gracias. Antes que nada, buenas noches con todos. Agradecer, como siempre, a Silvia, a César, por esta reiterada muestra de afecto que me han invitado en sus 10 congresos hasta la fecha, en todos ellos. Yo quiero simplemente comentar este tema de la problemática de la ejecución de laudos arbitrales desde un punto de vista propositivo, es decir, yo sí creo que hemos avanzado mucho. Permítanme contar en 2 minutos un caso real, un caso de la vida real. El arbitraje se regulaba, estamos hablando de los años 60 y tantos, 69, por el Código de Procedimientos Civiles del 12, formaba parte de un apéndice, ¿no es cierto?, del Código de Procedimientos Civiles. Y uno de los poquísimos casos arbitrales que se dio en el Perú fue un tribunal de lujo, el doctor León Berendarán, Mario Alzamora Valdés, en fin. Y se trataba de un caso en donde en ese momento Minpeco, que era una empresa del Estado, se encargaba de comercializar a nivel mundial los minerales que producían la pequeña empresa minera y la mediana empresa minera para lograr un mejor precio, ¿no es cierto?, a nivel del mineral que exportaban estas pequeñas empresas. Entonces Minpeco lo que hace es
exporta el mineral y le retiene unos tributos, y entonces la discusión versaba sobre si era correcto que hubiese retenido parte de los tributos a la pequeña y mediana empresa, porque era un tributo, decían estos, pequeños y medianas empresas, que solo correspondía a la gran empresa. Se lleva a cabo este arbitraje, y el arbitraje, este magnífico arbitraje, yo tengo, además complicadísimo, se hacía por escritura pública, ¿no? Este tribunal arbitral de lujo dicta un laudo en un plazo extraordinario, ¿no es cierto?, 6, 7, 8 meses. Y le da la razón a las pequeñas empresas mineras. Y ordena que el Estado devuelva estos tributos equivocadamente retenidos. El Estado no le da la gana de devolver estos tributos. Y entonces las empresas ganadoras acuden al Poder Judicial. Estamos hablando, no se olviden, Código de Procedimientos Civiles del 12. Va al Poder Judicial en ejecución del laudo arbitral. El proceso de ejecución del laudo arbitral duró 16 años, porque se presentó la ejecución del laudo y el juez corrió traslado a la otra parte absolvió, se opuso y el juez emitió una resolución, la misma que fue apelada en ambas instancias, fue a la Corte Superior anuló y así se pasaron 16 años sin ejecución. Entonces, cuando se dicta la nueva ley de arbitraje, la 26572 y la actual, la 1071, lo que hemos hecho los legisladores, yo he tenido la suerte de participar en ambas, ha sido con gran molestia probablemente de los jueces, no lo sé, pero establecer claramente, los jueces bajo responsabilidad funcional están prohibidos bajo responsabilidad funcional admitir a trámite recursos algunos que puedan entorpecer la ejecución del laudo arbitral. Así de claro. El inciso cuarto del artículo 68. Están prohibidos de admitir a trámite recurso alguno que pueda entorpecer la ejecución del laudo arbitral. Consecuencia, si una persona que ha perdido el laudo arbitral presenta un escrito oponiéndose a la ejecución, debe ser declarado inadmisible, no debe ser tomado en cuenta, no debe producirse una resolución que amerite que la otra parte pueda apelar de la misma, sea con efectos suspensivos, sin efectos suspensivos, no me interesa, no lo puede hacer. Consecuencia, creo que la ley ha avanzado mucho en ese sentido para evitar que eso ocurra. Entonces, desde ese punto de vista, la ejecución de los laudos arbitrales se da, y coincido con el doctor Wong, coincido que los juzgados comerciales y las salas comerciales son pro arbitraje. Y creo que hay que valorar eso, y además están muy bien preparados actualmente los vocales que resuelven los casos de anulación del laudo y los jueces que ven los casos de ejecución del laudo arbitral. Con lo cual, eso en primer término, desde el punto de vista legislativo hay un gran avance. Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico, creo que es ahí donde se da la problemática. Porque evidentemente hay colegas árbitros que no tienen ni idea que están en un arbitraje que se regula bajo factores diferentes a los que se regula el Poder Judicial. Entonces, siguen con la mecánica de resolver el procedimiento arbitral bajo las normas del Código Procesal Civil. Y entonces hablan de saneamiento procesal, hablan de una serie de tonterías que no se aplican en el arbitraje y que efectivamente sí se aplican en el Poder Judicial, pero no deben ser aplicadas. Y terminan, como ha dicho el doctor Wong, correctamente, indicando, fundada la demanda, y en consecuencia, por ejemplo, fundada la demanda, resuelto el contrato, fundada daños y perjuicios en valor tal, suma líquida, y los intereses fundados que se calcularán en ejecución de sentencia. ¿Eso qué significa? Que el pobre juez ejecutor, cuando recibe eso y quiere cumplir el laudo arbitral, dice, oiga, no tengo suma líquida, ¿qué tengo que hacer? Yo no soy un especialista, debo llamar a un perito. Y ya caes en las garras del Código Procesal, saliste de la ley de arbitraje. Y entonces el Poder Judicial te dice, oye, yo no puedo llamar, tengo que llamar a 2 peritos y tienen que juramentar. Y ya entras a la vorágine y lo que decide el perito puede ser oponible y esa oposición puede ser apelada. Conozco personas que teniendo laudos arbitrales, como ha señalado el doctor Gandolfo, en donde se le concede indemnización e intereses, en el momento de la ejecución del laudo se han desistido de los intereses. Porque el árbitro actuó mal, jalón de orejas para el árbitro, porque no estableció una suma líquida y le entregó la responsabilidad al juez para que el juez sea el que actúe algo que debió actuar el árbitro. Y en consecuencia, el vencedor simplemente dice, señor juez, ya no quiero mis intereses, por favor, quiero que... Porque como no hay suma líquida, el juez no ejecuta la integridad del laudo arbitral. Y en consecuencia, me desisto de los intereses. ¿Efectivamente es un problema de los árbitros? Sí, es un problema de los árbitros.
es una problemática que hay que resolver. Es una problemática que se da en una serie de áreas, ¿no es cierto? Muchas veces los jueces, con justa razón, cuando he tenido la oportunidad de dictar charlas a los jueces, me dicen, oiga, el laudo no se entiende. El laudo es... Y esto es verídico, real, concreto y sucede en el Perú. Hay segundos procedimientos arbitrales para interpretar el primer procedimiento arbitral que finalizó con un laudo que es absolutamente inaplicable, absolutamente inoperativo. Nadie entiende lo que quisieron decir. Y entonces las partes lo discuten porque no está claro. Y entonces, y en la vía de anulación, el tribunal, la Corte Superior, como es natural, no anuló el laudo porque no existía una causal taxativa establecida en el artículo 63. Y el laudo es inejecutable. Entonces, creo que ahí hay, efectivamente, y coincido, son errores que los árbitros tienen que resolver para que esto pueda salir del ámbito de la problemática. El segundo tema que se ha mencionado es la posibilidad de que los árbitros puedan ejecutar sus laudos, que está en la ley. Ustedes conocen perfectamente mejor que yo probablemente los atributos de la jurisdicción, la noche, la vocatio, la execución, la competencia y la judicium. Los árbitros tienen todas, con excepción de la coercio. Pero sí tenemos la facultad de ejecutar un laudo arbitral. Pero evidentemente la ley ha sido sabia también en ese sentido y dice, oiga, usted es un árbitro que no tiene coercio, si no tiene la posibilidad de obligar a un gerente legal de un banco a que embargue las cuentas, que se vayan al juez. Y efectivamente, lo que dice la ley de arbitraje es cuando yo, árbitro, no puedo ejecutar un laudo arbitral, simplemente le entregaré el expediente al interesado, el interesado irá al Poder Judicial para que el Poder Judicial sea quien ejecute el laudo arbitral, el cual no deberá interpretar nada, sino deberá ejecutarlo. Y además ha establecido que como no se puede entorpecer la ejecución del laudo arbitral, si tú planteas la anulación del laudo arbitral, la anulación del laudo no entorpece la ejecución. Con lo cual, en eso también ha sido coherente el legislador. Solo se podrá suspender la ejecución de un laudo arbitral cuando se cumplan algunas de las dos características que la ley señala. La primera es, presento mi anulación y presento con mi anulación mi carta fianza. Con lo cual, ya no tengo necesidad del juez ejecutor. Pierdo mi anulación y lo que va a hacer la Corte Superior, la Sala Comercial, va a ser volver donde la parte vencedora y decirle, tome usted la carta fianza y la parte vencida ya está ejecutado. Extraordinario. Y la segunda posibilidad, evidentemente, es cuando se pueda oponer en la medida que se ha cumplido con el pago de la obligación. Entonces, creo que está muy bien diseñada la estructura de la ley de arbitraje para poder ejecutar laudos arbitrales. Efectivamente, ya no me da el tiempo, ya me pusieron la tarjeta, hay una problemática del Estado en donde no paga las deudas y donde se ha señalado que efectivamente existen normas, ¿no es cierto? Ustedes la conocen, la 30.137, donde la ley establece la obligación de que se establezca en el presupuesto del sector público o de la entidad del sector público que está obligada un porcentaje para poder cancelar las deudas que correspondan como consecuencia no solo de laudos, evidentemente, también de decisiones jurisdiccionales ordinarias, en el caso de pensiones, en el caso de una serie de temas que son mucho más álgidos desde el punto de vista humano que desde el punto de vista comercial. En consecuencia, sí hay un planteamiento respecto desde el punto de vista legal. Y bueno, creo que eso siempre hay posibilidades de mejoras. Actualmente, dentro de las facultades delegadas que ha pedido el Ejecutivo al Legislativo, está la revisión nuevamente, una vez más, de la Ley de Contrataciones, en cuyo tema podrá probablemente incorporarse este tema, ¿no es cierto? La posibilidad de que la ejecución de los laudos arbitrales respecto a la suma señalada en pueda tener dentro del presupuesto de la República un monto para poder evitar que, como dice el doctor Gandolfo, las deudas viejas no se pagan y las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer para no pagarlas también. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Perdón, un segundo. Para no dejar pues con el moderador con su caso, con el examen que nos ha puesto. Pero vamos a tener 3 minutos, más. 30 segundos. Sí. Coincido plenamente, este es un caso complicado, no sé si lo lograron entender, simplemente hay un consorcio, ese consorcio por un lado demanda en la vía arbitral y paralelamente la vía administrativa declara que ese consorcio es inexistente porque han falsificado la firma de uno de los consorciados y en consecuencia no existe tal consorcio, y por otro lado el tribunal arbitral, que no ha visto evidentemente ese tema, declara fundada la demanda y entonces infundada la resolución señalada por la entidad y ordena, bueno, no ordena, ahí queda. Entonces coincido con lo que ha dicho, como no existe un mandato de parte del tribunal arbitral y en todo caso el mandato de restituir las cosas al
al estado anterior en que se produjo la resolución, es un imposible jurídico. Y coincido totalmente con el doctor Wong Abate en ese sentido. Finalmente la entidad no podrá, porque será un imposible jurídico, y lo que le quedará a este teórico inexistente o existente, como quieran llamarle consorcio, es irse por la vía de daños y perjuicios a través de un proceso arbitral, y en ese momento saldrá lo que se ha señalado de que efectivamente ya no existe un consorcio. Muchas gracias. Creo que podríamos hacer un rápido resumen de lo que se ha señalado. Ricardo Gandolfo señala que el Estado no siempre pierde en los arbitrajes y que más bien los contratistas tienen en el arbitraje un mecanismo para lograr la restitución del equilibrio económico financiero de los contratos, muchas veces afectados. Y la pregunta que planteó pues es cuándo pagan finalmente y cómo las entidades, si de manera oportuna o no. En el caso de Martín Wong señala algo muy positivo, me parece bien importante lo que él señala con su experiencia. Los jueces están más atentos ahora a la ley de arbitraje, están habiendo buenas decisiones y, digamos, en buena cuenta los problemas que se están suscitando en el arbitraje están, y en eso coincides con Gonzalo, están siendo muchas veces generados por imprecisas y hasta malas decisiones arbitrales que no concluyen o no redondean el tema, ¿no? Entonces es interesante esta mirada, y lo mismo en el caso de Gonzalo ha tenido también varios temas destacando la orientación incluso pro arbitraje de los juzgados comerciales, una legislación que en el caso peruano ha avanzado bastante. Y también se ha referido pues a estos problemas operativos. Vamos a dar ya, me parece, no sé si 2 minutos más, por favor, para también no abusar de los asistentes. 2 minutos más para que cada uno de los panelistas pueda tratar cualquier tema que quieran desarrollar. 2 minutos, y en esto sí, ahora sí más estrictos. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. No, yo quisiera destacar que efectivamente hay una ley, la 30.137, que establece criterios de priorización para la atención de los pagos de sentencias y laudos por extensión, y que establece esos criterios de prioridad en cuya virtud primero se pagan las deudas laborales, las deudas enseguida de carácter previsional, las deudas que tengan que ver con la defensa del Estado, con violación de los derechos humanos, de carácter social, y luego las demás. Respetando esas jerarquías y ese orden de priorización se deben pagar las deudas. Y efectivamente, como ha dicho el doctor García Calderón, hay una ley, la 28.411, cuyo artículo 70 obliga a todas las entidades del Estado a destinar entre el 3 y el 5% de su presupuesto institucional de apertura para el pago de sus deudas y sus obligaciones. De manera que ahí está la norma existe. Lo que falta es tener transparencia, ponerlo en el portal de cada entidad, de manera que cada deudor sepa o cada acreedor sepa, ya me va a tocar pagar, después que le pagan a fulano y a sutano me toca pagar a mí, y así tranquilos, todos contentos. Eso hay que hacer, transparentar esa gestión. Y finalmente lo que también falta recordar es que el Código Penal castiga con 2 años de prisión al funcionario público que, teniendo los fondos expeditos, demora injustificadamente un pago dispuesto por la autoridad competente. Obviamente nadie quiere denunciar a su cliente, pero es muy recomendable que éste sepa que retardar el cumplimiento de una obligación de esta naturaleza comporta la comisión de una variante del delito de peculado que eventualmente podría escalar a penas mayores. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Gandolfo. Martín. La verdad es que tal vez 2 minutos, si eres un poco generoso, Derek, también conmigo. A ver. Hay una decisión de la segunda sala comercial que me parece interesante de comentar. Como ustedes saben, el artículo 63 del reglamento de arbitraje de OCE señala que es posible que las partes, incluso que ahora con la modificación me parece que dice que, salvo pacto en contrario, se entenderá que para ir al proceso de nulidad, para demandar nulidad, se tiene que constituir carta fianza previa. No estamos hablando de la carta fianza o aseguramiento de la suspensión, la garantía de suspensión y demás, no. Estamos hablando de un requisito adicional. Para demandar nulidad requiero poner una carta fianza previo a poder ejercer ese derecho de acción. Como ustedes saben, bueno, como se dan cuenta, el tema es complicado, ¿no? Estamos limitando, no renunciando, me parece, sino limitando un derecho fundamental. La autorización parece estar en la ley,
Yo por lo menos encuentro ahí una palabritas que podrían sustentar esa posibilidad, pero ese pacto estaba en el reglamento, incluso en algún momento estuvo también mencionada la posibilidad en el reglamento de la ley de contrataciones anterior, en algunos de los reglamentos anteriores, y se estaba dando. Es decir, las entidades, para demandar nulidad, tenían que poner la carta fianza. Era casi una costumbre, nadie la discutía. Hasta que ha llegado esta decisión de la segunda sala comercial, en la cual ha señalado que ese pacto es inconstitucional, que es violatorio de derechos fundamentales. Yo quiero plantear el problema. Me parece a mí que, si bien es cierto, es una limitación a derechos fundamentales, no una renuncia, pero sí una limitación entre gente grande, ¿no es cierto? Es decir, yo considero que si el Estado, una empresa que es un profesional en el ramo, ingresan sobre materia disponible, por lo menos de parte del privado, y discutible, y por supuesto que no, tal vez en el caso del Estado, pero se plantea la posibilidad de renunciar a ese tema de inmediato acceso a la jurisdicción, sino de condicionarlo a una carta fianza. Yo primero que me preguntaría es ¿por qué no? ¿No es cierto? Incluso esta decisión de la segunda sala comercial no toma en cuenta un criterio anterior del Tribunal Constitucional en el cual se declaró este mismo pacto como constitucional. Es cierto, con la vigencia de la ley anterior. El razonamiento de la sala va por el sentido de decir ese pacto tendría sentido si es que hubiera suspensión automática de la ejecución por la interposición de la demanda. Como ahora la ley ya no permite esto, salvo aseguramiento, ese pacto no sería razonable. El tema, en el caso que resuelve la sala, si hubiera comprendido si es, pues, no sé, una pequeña empresa ahogada justamente porque no le pagan o porque ha sido injusta la resolución del caso que pretende la nulidad. Pero lamentablemente, desde mi punto de vista, esa decisión se ha tomado para permitirle a una entidad acceder a la demanda de nulidad. Es decir, justamente la persona que no paga y que tiene por ley la posibilidad de no pagarnos hasta en 5 años, y muchas veces aprovecha para no pagarnos en más años, justamente esa persona es la beneficiada con esta declaración de no constitucionalidad. En mi opinión, yo creo que debería quedar en manos del juez poder advertir si es que hay un problema de acceso, si es que realmente hay una crisis en la empresa y, por ejemplo, pero me pongo en el caso, si en una ejecución del laudo, o para demandar, perdón, la nulidad del laudo, están de un lado, no sé, pues Microsoft y del otro lado Apple, voy a negarle, o sea, si ellos libremente pactaron esa limitación a su derecho fundamental, ¿por qué no cumplirlo? Yo estaría, desde la opinión que mantengo crítica a esta sentencia, que me parece que declarar inconstitucional de plano esa posibilidad me parece excesivo. Me parece que la sala pudo haberse reservado esa posibilidad. Ahora, voy a molestarlo a Gonzalo, ¿de acuerdo? Voy a molestarlo a Gonzalo y voy a molestarlo de repente bastante. Y quiero que se sepa, porque me parece que es importante. Nuestra ley es muy buena. Si ustedes van a cualquier congreso, cualquier extranjero que llega al Perú, que revisa nuestra ley, todos dicen que es una fabulosa ley. Y es verdad, es una fabulosa ley. ¿Por qué? Porque toda la experiencia internacional, que es hacia donde miró el legislador, se ha recogido y se ha expresado en la ley. Problemas que tienen los colombianos, a veces, no sé, panameños, están resueltos en nuestra ley. Para nosotros esos problemas no existen. Nosotros tenemos otros problemas. Todo el texto de garantías, por ejemplo, de verdad que habría que rehacerlo, ¿de acuerdo? O sea, habría que rehacerlo. Muchas veces los jueces no sabemos qué hacer en el tema de garantías. ¿Qué cosa es eso? ¿Es una cautelar? ¿Eso es se entrega todo, como dice Gonzalo? Por ahí un lado, la verdad, si me hubieran pedido hablar sobre garantías, hubiera traído el tema preparado y específico. Yo creo que hay mucha complacencia del legislador respecto a su creación. Y me parece que esa complacencia está alimentada por la opinión de los extranjeros.
Pero los jueces, o sea, como decir, ¿quién sabe dónde ajusta el zapato? El que lo usa, pues, ¿no es cierto? No el que lo ve en la tienda. Por consiguiente, yo sí creo que hay que hacer algunas modificaciones a la ley y que es necesario que el legislador las tome en serio y que no esté en ese, no sé, en esa complacencia de que todo el mundo dice que está el tema bonito y el que lo usa, el que lo sufre, se da cuenta que hay 50 cosas que están ahí en el aire y que merecen un tratamiento mucho más fino. No, cariño. Muy bien, Gonzalo. Gracias. Al contrario, creo que la ley, como cualquier ley, ¿no es cierto?, es perfectible. Y justamente la ley actual, el 1071, lo que hizo fue modificar la 26572 en base a la realidad peruana, en base a los problemas enormes que habíamos tenido con una ley, magnífica ley, la 26572, que habíamos tomado como base de UNCITRAL, la ley modelo UNCITRAL, y lo que pasó fue que la realidad peruana avasalló esa norma, siendo una magnífica ley. El problema de Algamarca, se acordarán ustedes, el problema del caso Cantuarias, en fin, una serie de problemas resueltos por el Tribunal Constitucional que estaban dando vueltas, todo el tema de los árbitros, el tema de la designación de los árbitros. Ahora lo vemos en el Perú como algo normal, que si una de las partes no decide un árbitro, vamos a la Cámara de Comercio de Lima o a la Cámara de Comercio de la localidad y es la Cámara de Comercio la que designa. Eso es un avance extraordinario. Antes teníamos que ir al juez para que el juez, en base a una lista de 7 nombres o de 14, una cosa de locos, designara un árbitro y pasaban 10, 12, un año para la designación, y ahora vamos a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio en menos de 30 días designa un árbitro. Hemos avanzado muchísimo, pero eso no quiere decir evidentemente que siendo una buena ley no sea perfectible, pero por supuesto que sí, y bienvenidas todas las críticas y mejoras, sobre todo, y coincido también con Martín, en el área de procesal, porque evidentemente no somos pues especialistas en procesal, y mientras más lejos veamos procesal, mientras más lejos estamos más contentos, mientras más nos alejemos de la rigidez del Código Procesal, y así es como debe funcionar el arbitraje, ¿no es cierto?, dentro de la flexibilidad y del marco, nada de preclusiones y cosas que no son normales y que no voy a discutir en este momento, se dan en el sistema procesal ordinario y que no se dan en el sistema arbitral. Entonces, creo que efectivamente hay que mejorar como todo en la vida y hay que generar una comisión en su oportunidad. La ley actual no tiene ni 10 años, habrá que generar una comisión y perfeccionarla en su oportunidad y mejorarla en todos los temas que sean necesarios. 2 temitas para terminar. El primero, también conceptual, mencionado por Martín, es el tema respecto a la posibilidad de que para acceder al recurso de anulación se pueda pactar una carta fianza previa. Lo que pasa es que la idea del legislador en materia privada, no en materia de contrataciones que han trastocado una serie de conceptos, en materia privada la idea es que caminen en cuerdas separadas. La ejecución del laudo no se suspende por la nulidad solicitada en el Poder Judicial, con lo cual la nulidad irá por su vía y yo ejecuto inmediatamente el proceso. Repito, en el área privada tiene una concepción lógica. ¿Y por qué, como existía en la ley anterior, derogamos la posibilidad de que las partes puedan presentar como requisito de admisibilidad una carta fianza? Porque nos dijeron, y yo comparto esa posibilidad, de que el arbitraje, y así lo dijo además el TC, forma parte del orden público constitucional, y en consecuencia no es posible que yo condicione el acceso a una revisión formal del procedimiento arbitral a un pago de un tema del fondo de la controversia. Y entonces lo lógico, y así repito, desde el punto de vista privado, no desde el punto de vista de contrataciones, era que la parte que consideraba que se le había violentado un derecho de defensa constitucional, un derecho de forma, alguna de las causales establecidas en el artículo 63 respecto a invalidez del convenio, que el laudo no haya sido motivado, en fin, las causales, violación del debido, lo que quieran, eso se discuta en la vía de anulación del laudo, que es, ya lo dijo el TC, la vía igualmente satisfactoria a la vía del amparo. Esa es la lógica. Y entonces, condicionar el pago o la entrega de una carta fianza es limitar mi derecho de defensa, porque lo que está haciendo en un recurso de anulación el juez es convertirse en el juez de los árbitros. Lo que está haciendo el Poder Judicial es revisar que los árbitros hayan actuado de acuerdo a la formalidad debida, al due process que dicen los gringos. Yo tengo que demostrar que el proceso ha seguido una secuencia lógica y que no ha habido un abuso, una arbitrariedad del tribunal arbitral frente a una de las partes. Eso no tiene nada que ver con el fondo. El fondo sigue por cuerdas separadas y se ejecutará. Ese es el concepto
de por qué no se puede exigir una carta fianza para solicitar la anulación del laudo arbitral. Ese fue el concepto, repito, mal o bien, ese fue el concepto que se vio en la comisión que redactó la nueva ley. Esa es la idea. Entonces, yo comparto lo que ha señalado la sala comercial. Evidentemente, casuísticamente podemos estar de acuerdo en el sentido de que para ese caso específico fue injusto y no me parece mal, siempre me da un temor, siempre, el darle discrecionalidad, ¿no es cierto?, absoluta libertad a alguien. Entonces, claro, la discrecionalidad del juez para que decida en qué casos es conveniente aceptar o no aceptar ese acuerdo que las partes han establecido de carta fianza previa a la anulación del laudo. Pero en fin, es cuestión de discutirlo. Yo en lo particular creo que hay que mantener el tema de las cuerdas separadas y que todo el tema de la anulación del laudo no se le exija previamente una carta fianza. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya para poner punto final a esta mesa, yo quiero unirme también a las palabras de mis colegas en, digamos, reconocimiento a César Guzmán Barrón, quien ha liderado a lo largo de estos años el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Y bueno, se lo va a extrañar, pero bueno, y usted planteó su alejamiento, entonces se lo va a extrañar, pero vamos a seguirnos viendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Damos por finalizado el primer día del 10º Congreso Internacional de Arbitraje. Los esperamos el día de mañana a las 5:30.